Supremo abre 2 causas contra el eurodiputado Alvise Pérez. Dio 100.000 euros a Alvise Pérez. Es básicamente un profesional de las fake news que ha hecho de las redes sociales su terreno de penetración ideológica. ¿Tú crees que el PSOE tiene vínculos con el 11M? Yo he dicho lo que está en los archivos del CNI, que es que había una conjunción entre estas personas que detuvieron, que eran al final los payasos que pagaron el pato, Francia y Marruecos. Eso es lo único que he dicho. Lo que está claro sin ningún tipo de duda es que la versión oficial de los juzgados y de los tribunales de este país es falsa. ¿Quién gobierna España realmente? ¿Quién controla los porcentajes del IBEX 35 más relevantes? ¿El Santander lo controla Ana Patricia Botín? Ana Patricia Botín tiene el 3 y pico por ciento, ¿no?, del banco. ¿Quién controla entonces el Santander? ¿Quién controla la OPA entre Banco Sabadell y BBVA? ¿Quién está detrás de eso? Son BlackRock, Blackstone. ¿Y BlackRock y Blackstone de quiénes son? Si es que lo peor de la verdad es que está a los ojos de todo el mundo y la gente no lo ve. Mi proyecto fracasaría en el momento en el que he tomado una decisión no como un español libre, sino como un preso o un esclavo. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy contamos con el líder jefe de las ardillas, líder del partido Se Acabó la Fiesta. Para muchos, un partido de ultra extrema turbo derecha, Alvise Pérez. Voy a decir la verdad, Alvise es amigo mío, le tengo mucho cariño, me ha ayudado en circunstancias bastante complejas, pero tengo que avisar tanto a la audiencia como a ti, Alvise, que esta entrevista no la hago desde la posición de amistad. Tengo que distanciarme y ponerme en el plano de entrevistador, y tú te tienes que poner en el plano de político. Esa es la más dura, las entrevistas que te entrevista un colega. Para sí, demostrar que no hay amistad aquí. Totalmente. Muchas gracias por invitarme. No, mil gracias a ti por estar aquí. Me parece extremadamente importante que haya alternativas fuera del sistema, aunque justo vamos a empezar hablando de eso. Yo empiezo, perdóname, pidiendo a que los líderes de otros partidos políticos también vengan a este podcast, así que desde aquí mi ánimo a don Abascal, don Feijóo, don Pedro Sánchez y todos los demás para que puedan venir aquí. Aquí ya, y simplemente a donde sea, porque verdaderamente los jóvenes tenemos derecho a preguntarles qué es de nuestro futuro y cómo van a solucionar los problemas que tenemos aquí en España. Ya yo esto lo he hablado contigo fuera de cámaras, yo no veo futuro en España y no creo que lo haya a corto plazo, así que me tendré que ir de mi amada nación porque aquí no voy a tener futuro bajo ninguna circunstancia. Bueno, esperemos que eso cambie, si depende de nosotros. Ojalá así sea. Alvise, ¿y si tú también te conviertes en el sistema? Es decir, cuando tú empezaste tu andanza como divulgador, como señalador de la mafia política, has destapado casos de corrupción, siempre dijiste que el sistema era el problema. Y lo sigues diciendo. ¿Cómo casa señalar al sistema como culpable de los males de un país y al mismo tiempo meterte dentro del mismo para intentar destruirlo? No puedes. En el momento en el que haces lo que hago yo, es una cuestión de contrarreloj que te vuelvas la misma mierda. O sea, yo no soy mejor que nadie de las personas que han intentado entrar en el sistema a cambiarlo. No soy lo mejor, por eso juego a contrarreloj. Y por eso hago todo aquello que ralentice lo máximo posible corromperte con el poder. Si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué hago para evitar ese tipo de cuestiones? No depender del sistema para vivir, montar una plataforma a medio camino entre antisistema, movilización social y partido para que no sea una estructura de chupaculos, que ya sabes que todos los partidos políticos al final, ¿quién entra en los partidos políticos? Por lo general, la gente que no sabe hace otra cosa. Si es que esto es una realidad, el tío que es camarero, que está 16 horas currando, etcétera, no va a sacar tiempo para meterse en una estructura de partido. Y quien se mete por lo general son gente que busca pues la cola del INEM. Así que no pretendo ser mejor que nadie de la historia de España. Lo que quiero es cambiar el sistema a la velocidad suficiente como para no ser parte de ella. O sea, yo no me veo como Feijóo, Abascal o los demás 25 o 30 años en política, porque eso te destroza, que es lo que he visto. Por eso lo tengo que hacer en un tiempo récord. Si no, esto va a ser la misma mierda que todos. ¿A qué te refieres en tiempo récord? Es decir, ¿me pondrías una horquilla de tiempo en el cual tu proyecto político sería viable ejecutarlo? Tiempo récord es conseguir más de 7.000 afiliados en 4 meses, llenar Vista Alegre en menos de 4 meses de existencia como partido político, conseguir casi 1 millón de votos en apenas un mes de campaña. Tiempo récord es que en menos de 7, 8 años poder llegar al gobierno de España e intentar cambiar las cosas. Tiempo récord es eso. Tiempo récord es no tener
no estar el suficiente tiempo como para desconectarte de la realidad laboral y por lo tanto no tener otra escapatoria económica que seguir en el partido o montarte una fundación en la que tú seas el presidente vitalicio y estés ahí mamando pues toda tu vida. Pero yo también tengo el miedo ese, a mí meterme en política, pues tú imagínate, tú lo sabes además, los sacrificios que hago para estar en política. No es deseable en absoluto y no lo digo ya por tener que ver cada mes a Irene Montero a menos de 1 metro de mi cara, te lo digo ya en general. No solo el bullying que sufrimos en el Parlamento Europeo, que no nos hablan nadie. O sea, literalmente nos tratan como apestados los que se llaman oposición, como los socialistas, como los... En fin, todos. Muchos te apoyan porque tú no eres un político. ¿Qué te diferencia a ti de los demás? De los demás políticos creo que 3 cosas. La primera, y ojo, también con mis errores y mis defectos que son bastantes. La primera, que no dependo del sistema para vivir, como bien sabes. La segunda, que esto es un proyecto, y lo reconozco, bastante personalista, por un único motivo, y es que la única forma de luchar contra un sistema predominantemente emocional es utilizar las emociones también a tu favor. O sea que aquí hay una mayor carga emocional que política, en realidad. Lo primero que hace el sistema es convencerte de que no hay solución, de que hay que irse del país, vete tú sabes a cuál, porque Occidente en general está en la mierda. ¿A cuál que nos vamos? ¿A Bolivia, pariente? ¿Dónde nos vamos? Y lo tercero, yo no he ido escalando puestos. Mucha gente me critica, es que Alvise no tiene experiencia como concejal, ni como alcalde, ni como diputado, ni como tal, y Alvise no tiene estructura. Y bueno, pero es que yo creo que eso juega a mi favor. ¿En qué sentido? En el sentido de que como no tengo una tengo una estructura de gobierno, que es la que presentó en Vistaleque, con gente muy, muy válida. Pero es verdad que no tengo una estructura para colocar a 500 personas. Y eso es bueno, porque así cuando llegue a un ministerio no voy a ponerme a colocar a gente, voy literalmente a eliminarla. Yo creo que eso juega a mi favor y esas son 3 de las mayores diferencias con los políticos profesionales de turno, a izquierda y a derecha. Si a ti te dan la posibilidad de pactar con los partidos a los cuales denominas corruptos para salvar a España, ¿lo harías? Y si lo harías, ¿cómo podrías salvar a España cuando estás pactando con el mal endémico de España? Pactar no es firmar un papel y a ver si el PP y Vox, si es que logran no seguir perdiendo, que llevan una década perdiendo ante el PSOE. Pactar no es firmar un papel y es, te prometo que vamos a cambiar la ley electoral, te prometo que vamos a hacer que los lobbies farmacéuticos o militares quiten las zarpas del sistema político español, te prometo que von der Leyen para los amigos, no vaya a controlar toda la política internacional española. Yo quiero hechos firmes. Si ellos asumen esos hechos firmes y permiten que nosotros ejerzamos el poder, yo no soy aquí un acomplejado que diga, ay, yo no me meto en el gobierno para que no me manchen. No. Yo me metería en el gobierno directamente para ser yo el que ejecute las medidas aquellas que hemos prometido en los 7 pilares esenciales de SALF. Pero ¿no te pasaría un poco como le ha pasado a Podemos con Pedro Sánchez? Bueno, Podemos ha cumplido parte de lo que prometió, que es básicamente la destrucción laboral y cultural de este país, justificando, como tú muchas veces denuncias, la pedofilia en los institutos y en los colegios, justificando el movimiento woke, que tú también criticas tanto, etcétera. Ellos han tenido éxito. Tienen una vicepresidenta como es Yolanda Díez, bueno, llámalo ahora Sumar, pero es la misma mierda woke, y han estado llevan controlando más de media década el gobierno de España. Yo creo que han tenido éxito ahí. Ellos han cumplido. A la destrucción de España, sí, pero han cumplido. Yo quiero hacer exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Cuál sería lo primero que harías si cogieses algo de poder? No hablo de Alvise con mayoría absoluta. Hablo de Alvise si es llave de gobierno. ¿Cuáles serían los puntos que podrías llegar a tocar siendo realistas? La primera y la mínima, que es la que sustenta todo el resto del sistema político, es la representatividad. Por lo tanto, es el sistema electoral español. Sacar a Indra del recuento de actas electorales, blindar la democracia con una persona, un voto y la fiscalización por 100.000 votantes de los diputados y sacar a todos los partidos que destruyen España del Congreso de los Diputados. Cambiando la ley electoral, los Bildu, PNV, RC, Junts y demás calaña política criminal no estarían en el Congreso y no estarían secuestrando la voluntad tanto del PP cuando llega como del PSOE. Yo creo que esa es una de las primeras esenciales medidas que tenemos que hacer. Me parece bastante correcto y ahí estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Tú crees que España es una democracia o es una dictadura de partidos?
España es una, como tú bien dices, una dictadura de partidos. Y no hay que ser un iluminado que estudie mucho para verlo, ni tener un máster, macho. Cualquier español con el que tú te cruces, le preguntas cuál es el número 3 o el número 4 de la lista electoral del partido al que vote y no tienen ni puta idea. No lo saben. ¿Por qué? Porque un partido lo deciden 4 personas. Si no es representación Bueno, real. en mi caso es peor, porque lo decido solo yo, para que te hagas una idea. ¿Por qué? Porque, y fíjate, esto es contraintuitivo y he reflexionado mucho. Si yo democratizo ahora mismo las listas electorales, por ejemplo, y me aplico lo que para mí es mi sueño de cara a una España verdaderamente democrática, literalmente me destruyen el proyecto desde dentro. Porque tienen infinitos recursos, infinitamente más elevados que los míos, y tú sabes que en España otra cosa no, pero personas a las que les pagues para que destruyan proyectos, pues evidentemente los hay en todos los proyectos. ¿Hasta qué punto una estructura fuerte, menos democrática que las demás, es necesaria para democratizar este país? ¿Y hasta qué punto democratizar este país es posible si a nivel internacional tienes dictaduras en secreto, invisibles, que no quieren que sea una democracia? Como le pasa, por ejemplo, a Media África. Una pregunta, Luis, y es una pregunta dura. Sí. ¿Cómo puedes llegar a convencer a la audiencia que te esté viendo ahora mismo de que tienes las herramientas y la estructura de cambiar el sistema desde dentro, cuando por desgracia los 2 eurodiputados que fueron contigo se te rebelaron, votaron en contra, votaron a favor de la carrera armamentística que queremos llevar a cabo? A mí me genera un poco de desconfianza, no hacia tu figura, pero sí hacia el proyecto. ¿Cómo convencerías tú a la audiencia de que pese a lo que te pasó con tus 2 eurodiputados, que para el que no lo sepa, tú fuiste con 2, sacaste 3 eurodiputados, Sacamos 3 escaños, sí. 3 escaños en el Parlamento Europeo, y 2 de ellos ahora van por libre, hacen lo que les da la gana, cuando ellos están ahí por ti? ¿Cómo puedes convencer tú a la gente de que si no fuiste capaz de controlar a 2 eurodiputados, vas a poder controlar a el número que saques de diputados dentro de España? Para mí el mensaje es distinto. Fíjate que teniendo en ese momento solamente 2 eurodiputados, o 3 en total, 2 de ellos quitándome a mí, decidí cortarle la cabeza y denunciarlo públicamente. Lo más inteligente sería haber aceptado la oferta de no agresión, porque se me ofreció. Oye, nosotros aquí hacemos lo que nos da la gana y votamos lo que nos da la gana y no te criticamos en los medios de comunicación y tú nos dejas en paz. ¿Y yo qué hice eso? El siguiente acto, denunciarlo públicamente, diciendo yo me he comprometido a votar en contra de la guerra, a votar en contra de darle más de 800.000 millones a las empresas franco-alemanas controladas, y tú ya sabes por quién están controladas, porque no quiero que ni una sola sangre española se derrame en una guerra que no es nuestra. Prefiero que ese dinero vaya a que los militares, por ejemplo, no tengan un salario mínimo interprofesional de mierda, por ejemplo, o a que los policías y guardias civiles se puedan permitir su propio chaleco antibalas, que ni siquiera llegan a eso. Y cuando tú decides, teniendo en cuenta que los 2 únicos eurodiputados que tienes allí se te van a revolver y te va a atacar toda la masa de comunicación, yo eso lo sabía, que me iban a atacar absolutamente todos con ese argumento, si no controlas a 2, ¿cómo vas a controlar a tal? Pero Es legítimo. Es absolutamente legítimo, pero primero, más allá de que no los elegí yo, sino los eligió una comitiva que explica muchas veces con... Sí, era lo que te iba a preguntar ahora, o sea, ¿qué filtro pasaron esas 2 Yo, por personas? ejemplo, yo siempre digo que al número 2 no lo conocía de nada. O sea, esto lo eligieron un grupo de expertos supuestos, que ya ves tú, que se basaron en factores que no son tan relevantes en política, y ahora lo vemos. Que no había confianza, no había lealtad, no había compromiso emocional con el proyecto, había únicamente que no tenían antecedentes penales, que no tenían casos de corrupción de ningún tipo ni ninguna irregularidad, que tenían un muy buen currículum, que tenían estudios universitarios, que tenían idiomas, que tenían experiencia laboral. Absolutamente irrelevante todo, como podemos ver ahora. Absolutamente irrelevante. Es que me fío muchísimo más de un líder camionero que se juega su sustento y su familia Totalmente. por luchar por la libertad, que de toda esta gente que van de intelectuales y luego se venden al lobby de turno. Si es que, lo siento, pero lo tenemos que decir así. Si tú estás... ¿Tú crees que a ellos los compraron? Yo tengo absolutísimamente claro que tú no puedes hacer 16 votaciones en contra del rearme de Europa y la votación más importante al final, que votes a favor, sin ningún tipo de explicación, sin responder mensajes ni llamadas, sin explicar el motivo por el cual votaron a favor. No sé qué piensas tú. Yo creo que evidentemente hay mucho dinero. ¿Y todos los lobbies en Europa dónde están? En Bruselas. Pues yo sé sumar 1 más 1. ¿Podría no haberlo denunciado y seguir aquí y nadie se entera? Sí, pero yo no me voy a... No, eso se filtró y a ti te tienen el ojo puesto encima. No te hubiese tampoco beneficiado mucho. Yo prefiero denunciarlo públicamente y decirle a la gente que si tengo que cortarle la cabeza incluso a mi mano derecha, a mi número 2 o a mi número 3, lo voy a hacer. Porque yo después de política quiero tener la credibilidad que he tenido el resto de mi vida.
Y la perdería si me callo como un perro, que es como hacen muchos partidos políticos. Yo no me voy a callar. Y aquí es un mensaje claro también a todo el equipo que les hice jurar en público en Vista Alegre delante de miles de personas. Y les dije, no juréis conmigo solo, juréis con toda esta gente. Si traicionáis el proyecto, toda esta gente os va a buscar. Así que vosotros sabréis si queréis jurar o no. Y el que no jure, se va. Y juraron. Otra cosa es que cumpla su palabra. Pero bueno. Sí, los juramentos a día de hoy valen bastante poco, por desgracia. Se ha perdido el honor y se ha perdido la palabra. Han hecho que lo perdamos. Vamos a hablar en otro bloque un poquito más adelante de lobbies, porque es muy importante que la gente entienda cómo funcionan un poquito las cosas. No te voy a comprometer demasiado. Pero es real todo lo que dices, ¿eh? O sea, los lobbies existen. Sí, sobre todo hay uno concretamente que es muy fuerte, pero ya hablaremos de eso en privado. España desbordada, inmigración y delincuencia. ¿Hasta qué punto crees que esto es uno de los principales problemas de España? Es un problema el más importante a día de hoy porque significa el asesinato consciente de una sociedad, que es la española. Tú sabes bien que con unas tasas de 1.1 hijos por persona es la muerte de un país. Bien, cuando tienes luego a un sector de la población, inmigrantes ilegales, que triplican, cuadruplican esa tasa, podemos hablar, como dice en el plan Kalergi, de una sustitución. Esto es una sustitución controlada. ¿Por qué? Por intereses geopolíticos globales en los que les interesa pues eso, que todos seamos lo mismo, que no haya diferencias culturales, que la nación se diluya en un ente internacional infinitamente mejor controlable que cuando tienes una identidad fuerte. Pues yo creo que sí, y tiene un sentido económico. Y en política, si algo aprendes, es que si tiene un sentido económico explicable, la política va detrás. Porque en política todo es dinero, y yo siento decirlo así. Tú entiendes las decisiones políticas de cada país en base a qué le mueve económicamente, salvo España, que aquí somos tan tontos que muchas veces tenemos políticas en contra de nuestra propia lógica económica. Absurdo. Pero también se podría extrapolar, perdona por interrumpir, en Francia, en Alemania. ¿Qué beneficia que Alemania esté como esté? ¿Qué beneficia a los franceses que Francia esté como esté? ¿Qué beneficia, que por cierto en estos círculos habla mucho de la esfera anglosajona, y los anglosajones están peor que nosotros? Están mucho peor. O sea, lo que es el Reino Unido está muchísimo peor. Allá hay guerras raciales en barrios. Y la aplicación de la Sharia. Y es una auténtica barbaridad, Alvise. Y eso llegará aquí, ¿eh? No te quepa duda. Tú espera en Ceuta 10 años más. A ver si en Ceuta no va a haber un alcalde musulmán que pida la independencia de Ceuta y luego su adscripción a Marruecos. Pero que esto está todo escrito. Si es que esto es lo que va a pasar. Y no es que vaya a pasar porque yo lo diga. Va a pasar porque la matemática es una ciencia exacta. Y si tú ves la fidelidad de aquellas personas que están creciendo en población 4 veces superior a España, en 2 generaciones estamos muertos. En 2 generaciones. O sea, en 2040 estamos jodidos. ¿Qué ocurre? ¿Que nadie hace nada? ¿Que está mal decir este tipo de cuestiones? Yo creo que esto no es una invasión. Esto es una entrega controlada a intereses geopolíticos internacionales, literalmente. Y tenemos un sistema de partidos políticos en la que, como los grandes fondos y los grandes lobbies no tienen que comprar a todos, con comprar a 3 o 4 personas de cada partido político, pues les basta. Y ahí tienes, por ejemplo, a líderes de la oposición que están besándole los pies acríticamente, por ejemplo, a Netanyahu en Israel, o a otros países de la esfera nórdica, o a von der Leyen, como hace el Partido Popular. Si es que al final, ¿dónde está la soberanía ahí? ¿Tú la ves? Porque yo no la veo. ¿Qué soberanía tenemos, Jota? No tenemos ningún tipo de soberanía, Alvise, y mi pregunta es, ¿qué solución propones para el tema de la inmigración y la baja natalidad? Porque como bien has dicho, el problema no es solo que vengan inmigrantes, es que esos inmigrantes vienen de culturas en las cuales la mujer sigue teniendo un rol reproductivo imperativo. Y nosotros, mientras tanto, compramos todos los discursos LGTBQ+, todo lo wow, como tú bien has dicho, que lo que hacen es el efecto contrario, que nosotros no nos reproduzcamos. La matemática es exacta y evidentemente no vamos a sobrevivir mucho tiempo. Se acabó la fiesta, tú eres el líder, tienes poder político. ¿Qué propones para solucionarlo? Mira, con la ayuda internacional nos gastamos más de 4.000 millones de euros al año. Entre otros, a financiar a aquellos países que nos están invadiendo. Yo quiero usar ese dinero para llenar todas las flotas, todas las navieras españolas y devolverla a aquellos países de donde han venido. Me dirán algunos, bueno, pero es que hay muchos que vienen sin pasaporte. Mira, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad saben perfectamente de qué país vienen. Se montan en el barco y se le llevan. Y si el país de turno no nos lo quiere aceptar porque no puede certificar el pasaporte, no te preocupes, te quitamos las partidas de cientos y miles de millones de euros de ayuda internacional. Verás qué rápido los cogen. Sí, este es mío, dámelo. Luego los tiran al desierto o vete a saber qué hacen con ellos.
Pero evidentemente no podemos tener un país cada día más africanizado. Es inaceptable. Hay dinero de sobra para poder coger a toda esta gente, expulsarla e importar una inmigración buena. ¿Qué hablo yo por inmigración buena? Pues los que saben leer y escribir, los que no son homófobos y le dicen barbaridades o pegan palizas a aquellos homosexuales porque creen que están enfermos, o misóginos que creen que las mujeres son menos que perros. Esa inmigración yo no la quiero. Yo quiero la inmigración, y me dicen muchos, a lo mejor a la derecha del PP, es que Albizu es un hispanchito. Me llama mucho. Que yo no sabía lo que era, lo de hispanchito. Ah, sí, yo sé quiénes utilizan eso. Bueno, pues hispanchito, mira, si hispanchito es traer a nuestros hermanos hispanoamericanos, compartir mano de obra entre ellos en fin, sistemas educativos y poder ser la tercera mayor zona económica del mundo, uniendo fuerzas económicamente para no estar entre Estados Unidos, China y Europa, que cada vez nos esclaviza más, pues yo prefiero estar con mis hermanos más allá del Atlántico. Tenemos un idioma en común, una religión en común, unos valores y unos principios en común, una historia en común, lazos de sangre. De hecho, te digo una cosa. Mejor, más que con un francés o un alemán. Es que es muy... Lo del hispanchismo es una puta payasada, y porque al final del día España lleva siendo España, llamándose España, unida como España, más tiempo con ellos, siendo nuestros compatriotas, Que sin ellos. que sin ellos. Entonces, no... Pero eso ya es otro... Eso es la derecha de la derecha de la derecha que... Ojo, cada vez se ganan más hueco ante la situación tan crítica que vivimos, pero bueno, no vamos a hablar de eso Yo ahora. digo desde aquí, si me lo permite, viva la inmigración, pero la inmigración que sabe leer y escribir, no aquellos que vienen como animales, que son peores que de los países de los que vienen. Es decir, yo estoy por Marrakech y yo me siento seguro, más seguro que en las Ramblas o en Lavapiés. ¿Por qué? Porque lo que viene de Marruecos es lo peor de los propios marroquíes. Los marroquíes Lo saben ellos. no tienen nada que ver con esta gente. Hay marroquíes buenos y trabajadores que, claro, que están en su país construyendo su país. Los que son piezas criminales que no tienen Y dónde también quedarse aquí muertos, hay se mucha vienen. gente muy buena y demás, pero por desgracia lo que está llegando últimamente... Es la calaña. Sí. Mohamed VI, indultos. ¿Hasta qué punto no está utilizando nuestro principal enemigo geopolítico? No Israel, no Palestina, no Rusia, no Ucrania, aunque bueno, Israel tiene sus... Israel es la que le da apoyo moral, militar y económico a Marruecos, o sea que podría ser también un enemigo geopolítico en la sombra. ¿Qué hacemos con Marruecos? Mira. Cada vez más envalentonado, cada vez haciendo declaraciones de políticos marroquíes cuestionando la integridad territorial de España. En el propio Parlamento. En el propio Parlamento. Brutal. Y las rodilleras que tienen tantos políticos que van y se arrodillan. Felipe González, Zapatero, se han arrodillado José ante Bono Mohamed hace 2 VI. semanas. Entonces, ¿qué hacemos? Con Marruecos hay que tener claro 3 cosas. La primera, que van a limpiar su cara internacionalmente de aquí a 2030 para el Mundial. Por eso están deteniendo absolutamente todo el mundo que robe una cuchara en un restaurante. Vamos, están limpiando del crimen Marruecos. Por eso está siendo un país ahora mismo tan limpio y tan organizado. Y después del año 2020, hablar de lo que yo he dicho, la nueva Marcha Verde en Ceuta, Melilla, Canarias y Islas de las Cabreras, que está escrito, vamos a decir, no van a hacerlo de forma violenta, van a coger toda la masa masiva de inmigrantes que han colado de forma ilegal en estos territorios. Solo en Ceuta, sabéis que hace menos de 2 años hubo un salto de 8.000 personas. 8.000 personas en una población de 80.000, que es Ceuta, para que nos hagamos una idea del porcentaje que es eso, y que ahora llevan 10 años reproduciéndose por 2 y por 3. Que haya unas sentadas masivas organizadas por el propio poder político marroquí en comisarías, puestos de Policía Nacional, zonas logísticas operativas de todas las islas. Y ahí cuando haya tensiones, pues evidentemente entrará el gobierno marroquí y dirá, oye, que nosotros no queremos violencia. Y entrará a Estados Unidos para mediar. ¿Qué es lo que se hizo con la isla de Perejil? No sé si te acordarás de la invasión de la isla de Perejil entre Chirac, que había una conversación entre Chirac y Aznar. Bien, esto está más que publicado como Chirac intermedió y Estados Unidos intermedió diciendo deja a Marruecos que se quede con esto y vamos a hablar de unas ventajas mayores en política comercial, etcétera, acuerdos de pesca, etcétera. Será lo mismo en Ceuta, Melilla y las Canarias. Oye, españoles, entregar Ceuta, Melilla y las Canarias a Marruecos, que ya están todos allí, no queremos que haya violencia ni que mandéis al ejército, que no haya muerto, pero vamos a dar mayores concesiones en pesca, agricultura y ganadería. Eso es lo que va a pasar si no hacemos nada, insisto. ¿Y qué tenemos que hacer? Perdona por interrumpir. Pues primero y antes que nada, preparar a la población también a nivel de resistencia civil. ¿Por qué yo en Ceuta doy el acto con una de mis personas fuertes allí, que es un teniente coronel del ejército?
¿Por qué utilizo este tipo de personas? ¿Por qué la Dana con quien me reúno y se lo publican los medios de forma crítica? No entiendo por qué estoy con capitanes de la Guardia Civil o con coroneles. Pues porque las fuerzas y cuerpos de seguridad sí entienden esta realidad que en la calle no se entiende tan bien. Y es que van a invadirnos por el expansionismo marroquí. No ya solo con todas las Pero empresas Marruecos españolas solo- que nos están quitando. Entiendo, pero Marruecos solo jamás sería capaz de hacer esto si no tuviera detrás... ¿A quién tiene detrás? Punto número 1. Porque Marruecos solo jamás sería capaz. La empresa marroquí, que no es marroquí, la empresa que está cogiendo todo el telurio, bueno, está haciendo las primeras prospecciones de telurio en tierras canarias, que son las mayores, ya sabéis, la mayor acumulación de minería de tierras, de minerales raros, etcétera, que son esenciales para las nuevas baterías verdes. ¿De dónde es esa empresa que está utilizando Marruecos? De Israel. Israel está jugando sus cartas, y lo digo en fin, el máximo respeto a quien únicamente le interesa sus propios intereses. Ven que tienen un presidente del gobierno muy crítico con ese país y se aprovecha de aquellas potencias que sabe que son contrarias a nuestros intereses, como por ejemplo Marruecos. El caso Pegasus. ¿Pegasus de qué grupo es? Yo lo verbalizo si quieres, pero cualquiera que tenga Google y sepa buscar un poquito, bien, pues hay grupos de inteligencia, por cierto, con sede en Barcelona, que tienen este tipo Pegasus, Innosystec, etcétera, que son software israelí. Y los cinco ingresos ilegales en los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y del señor Marlaska fueron a través de esta empresa israelí utilizada por el gobierno marroquí. Esto se sabe. Por eso aquello de ¿qué tendrá Marruecos de Pedro Sánchez y de Marlaska? Pues tiene la memoria del Ministerio del Interior y del presidente del gobierno de España desde mínimo 2008. O sea que, y esto no es algo que diga yo, por cierto, esto está en la Comisión de Secretos del Parlamento Español. ¿Hasta qué punto llegan los tentáculos del PSOE concretamente en la democracia española? ¿Tú crees que el PSOE tiene vínculos con el 11M? Yo he dicho lo que está en los archivos del CNI y que he publicado además, lo podéis ver en Telegram, los archivos oficiales y sellados del CNI, que es que había una conjunción operativa entre estas personas que detuvieron, que eran al final los payasos que pagaron el pato, Francia y Marruecos. Eso es lo único que he dicho. Y de que está absolutamente computado como cuando los servicios de inteligencia van a un país más allá del Mediterráneo, que es donde estaban las llamadas operativas que dieron la orden del atentado, ya habían llegado los servicios de inteligencia franceses y nunca facilitaron copia del detalle de esa llamada. Destruyeron también los trenes para poder... Destruir los trenes 24 horas después, pues también llama la atención. Lo que está claro sin ningún tipo de duda es que la versión oficial de los juzgados y de los tribunales de este país es falsa. O sea, eso, Terra Innota, de hecho, ha hecho un documental en YouTube, no sé si ustedes tienen la oportunidad de verlo, que yo aplaudo desde aquí, aunque no estoy de acuerdo con el 100% de las cosas, pero la parte en la que literalmente desmiente la versión oficial, estoy totalmente de acuerdo. Es mentira lo que nos dijo el gobierno de España, que hay gente que siempre se siente bien informada por leer los medios de comunicación y repetir como loros lo que dice el gobierno. El gobierno por sistema nos miente, a ver si lo entendemos. Y evidentemente que hay fuerzas internacionales detrás de ese equilibrio de poder en España, pues, ¿qué te voy a contar? Que tú no sepas. ¿Cómo luchas contra eso? Tenemos un problema muy gordo, porque no tenemos soberanía nacional y los políticos que tenemos a día de hoy siento que tienen dueños. Yo veo el panorama político como una especie de performance, una especie de teatro. Nos hacen creer que por meter papeletas en una urna tienes las oportunidades de escoges a Pedro, escoges a Núñez, escoges a Abascal, pero al final del día los que están detrás de bambalinas, los que tejen los hilos, controlan todo. ¿Y quién controla todo? La banca internacional. Es la realidad. Pregúntale al gobierno, pregúntale al equipo gallego de Feijóo sus relaciones económicas con los movimientos de la oposición venezolana. Pregúntale a Santiago Abascal Conde sobre por qué no apoya nuestra moción de censura primero, por qué le da la orden a Orbán y por qué obedeces a Orbán. Porque Orbán te ha dado 9 millones de euros. Pregúntales al PSOE, por ejemplo, con la dictadura venezolana y todo el dinero que han recibido de la dictadura venezolana para no criticar a Maduro y sí criticar a Guaidó, o sí criticar que también son unos piezas. En fin, al final todo se explica por el dinero. Por eso yo tengo mucha fe
en esos países que están dando a luz una nueva clase política de gente que ha crecido no al amparo de bancos ni al amparo de medios de comunicación, como aquí otros proyectos nuevos, ¿no?, etcétera, sino al amparo única y exclusivamente de su audiencia digital, democratizada, ¿sabes? Y eso a mí me da mucha esperanza, macho. Que llegue la era de aquellos que son conocidos por su comunidad, no por bancos o por lobbies. Que esto lo podéis ver, hay muchos nuevos proyectos que están creciendo a la sombra de los medios de comunicación alzados. Yo, por ejemplo, con 7.000 personas en Vista Alegre este fin de semana, casi no he salido en ningún medio, salvo un trocito en el que salgo yo, no el público, porque entonces no pueden mentir de que somos 2.000, dicen 7.000 en 4 meses, eso no es llamativo. Llamativo es, yo qué sé, pues un Iván que monta un Atenea y van 60 personas, eso es llamativo y está en todos los medios. Pero que tienes Vista Alegre, no. ¿Por qué? ¿Porque unos tienen dueño y otros no? No lo sé. Solo sé que yo no lo tengo. ¿Quién gobierna España realmente? Te vas a tener que mojar en esta. ¿Quién controla los porcentajes del IBEX 35 más relevantes? ¿El Santander lo controla Ana Patricia Botín? Ana Patricia Botín tiene el 3 y pico por ciento, ¿no?, del banco. ¿Quién controla entonces el Santander? ¿Quién controla la OPA entre Banco Sabadell y BBVA, que es una de las mayores fusiones bancarias de Europa? ¿Quién está detrás de eso? Si es que al final son BlackRock, Blackstone, y BlackRock y Blackstone, ¿de quiénes son? Si es que no es que lo verbalice, es que la gente puede buscarlo. Si es que lo peor de la verdad es que está a los ojos de todo el mundo y la gente no lo ve. Y solo tienes que tener el interés y la paciencia de informarte. Por eso digo que los medios de comunicación están automatizados para que cuando usas ciertas palabras claves, la automatización psicológica y emocional de los bots, que hay muchos millones de bots en España también. Bots me refiero físicos. No sé cómo lo llamáis vosotros. Personas programadas para pensar de determinada forma que cuando alguien... Yo les llamo agentes Smith. Pero es que eso, fíjate, son agentes Smith y tienen su código mental. Y si en ese código mental tú usas unas palabras clave, se bloquean y reaccionan. Has visto la peli Matrix, ¿no? Por favor. Por eso está tan bien hecha que a mí el agente Smith, ese fenómeno me encanta, porque yo lo he visto, el fenómeno agente Smith en la vida real. Tú tocas cualquier tema que sea tabú y las personas se buguean, se transforman en Smith y se ponen a defender el sistema que los oprime. Porque están programados desde pequeños. Están programados. Palancas emocionales. Pero también te digo, psicoafectivas. cada vez el fenómeno Smith solo se ve cuando tocas determinados temas de verdad demasiado peliagudos. Por ejemplo, el fenómeno Smith se daba cuando decías que el feminismo era una mierda en 2016. Totalmente. Ya no. Bueno, o las repercusiones de millones de españoles. No sé si te acuerdas. Voy a tocar ese tema contigo, Alvis. Claro, las cardiopatías, etcétera. Sí. Y ahora ya la gente, como mínimo, no te llama tarao. Ya dicen, bueno, vale, pero no es para tanto. Bueno, veamos en 5 años. Cuando salgan los informes de a largo plazo, etcétera. Y has visto lo de la infertilidad también, ¿no? O la infertilidad en mujeres. Ay, pero es que ya hay informes estadísticos que dicen que evidentemente ha afectado la fertilidad. Sí. Vaya por Dios. Que ya es el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ya está, que ya son juicios a Pfizer por haber ocultado este tipo de cuestiones, que va a haber más. Yo creo que más que juicios son farsas, para hacerte creer que... Bueno, pero la gente ya... Pfizer va a seguir ahí. Pero no puedes obviar, o sea, tú puedes obviar la realidad, pero no las consecuencias de ignorar la realidad. O sea, si tú vas al Gregorio Marañón y hay una planta únicamente de miocarditis, ¿cómo niegas eso? Es como los muertos de la Dana. O sea, tú puedes manipular las cifras oficiales, pero al final hay familias que se conocen entre ellas y hablan. ¿Y dónde está mi padre o dónde está mi hijo? O sea, es que las cosas no se pueden ocultar eternamente. Esto es como en la Unión Soviética. Tú puedes mentir diciendo que todo va bien hasta que te explota una central nuclear y dices, pues no va todo tan bien, ¿sabes? La verdad siempre se impone, joder. Solo hay que pelear por ella. La verdad siempre se impone, tengo mis serias dudas, porque por desgracia creo que la gente no es consciente de que si nos han mentido con lo que pasó la semana pasada, ¿cómo no te van a haber mentido con lo que pasó hace un siglo? ¿Cómo no te van a haber mentido históricamente con ciertas cosas? ¿Cómo no te van a mentir o crear un relato alrededor de ciertos hechos que han ocurrido para así condicionar tu mente para posicionarte en determinado? Pero eso lo vamos a sufrir siempre, tío. Sí. La cuestión es de qué forma tenemos herramientas para vencer a esa constante mentira de la degradación del hombre, del ser humano. Exponiéndonos completa y absolutamente, y dando tu vida por la idea, porque ellos dan su vida por ella, porque ellos no tienen otra forma de vivir que la de parasitar la verdad y convertirla en una mentira. De aquí viene la siguiente pregunta. Farmacéuticas. A mí me ganaste en 2020
ahí fue cuando yo me metí en tu Telegram, cuando ya yo me di cuenta de que todo era una farsa. Yo pasé primero por la fase del miedo, me lo comí, dije, Es oh, normal. me lo comí. Luego empecé a ver cosas que no me cuadraban y luego cuando escuché a Robert Malone, creador de la tecnología ARN, decir, estas inoculaciones llevan una tecnología que no sirve para curar la enfermedad, esto no es para esto. Y lo que más me impactó, censurado de todas partes. Fíjate, has usado la palabra inoculación porque si usas la palabra que empieza por V, hay un sistema algorítmico que te censura y eso lo hemos normalizado. Hemos normalizado que haya palabras prohibidas en redes sociales. Eso no es censura, eso no es criminal, pero está normalizado porque nadie se queja hasta que nos quejemos nosotros. Yo tengo, fíjate, la cuenta de X, siendo eurodiputado, tengo la cuenta de X bloqueada. ¿Por qué? Twitter, no sé por qué, ha decidido que me la quiere bloquear. Tengo un shadowbanning brutal en la mayoría de mis redes sociales, que aún así llego a millones de personas, tengo una audiencia brutal, pero tendría una audiencia 10 veces superior si no tuviera el shadowbanning. Siendo eurodiputado de un partido político con casi 1 millón de votos, y más del 5% del voto de mi país, no tengo la capacidad de tener un solo contacto con nadie de Meta o de Twitter, X y tal, que me coja el teléfono. No tengo ninguna capacidad de defensa. Son mastodontes de poder. ¿Cómo te defiendes ante alguien así? Y sin embargo, aún así, conseguimos llenar Vista Alegre, conseguimos más de 7.000 afiliados en 4 meses, conseguimos el poder que estamos teniendo a nivel político. Porque por mucha mentira que me metas a la gente o por mucha censura que me meta a la gente en el bar, en el autobús, en el metro, habla. Y la gente, el boca a boca, que como tú has crecido también muchísimo con el boca a boca de muchos de nosotros que hemos admirado tu trabajo, pues esto es exactamente igual. Con el boca a boca es como vamos a cambiar España. No con estos poderes. Las farmacéuticas que me preguntabas, las farmacéuticas han hecho de la enfermedad su principal negocio. No quieren que seas un hombre sano, que coma carne, que haga deporte, que tome el sol 20 minutos al día, etcétera. Quieren que estés en la sombra de una oficina, a semipenumbra, viendo luz azul, como una rata de laboratorio, como un hámster, comiendo ultraprocesados y lo que llaman carne vegana, que carne, en fin, de carne tiene poco, y comiendo químicos. ¿Por qué? Porque primero consumen los químicos de sus propias factorías de alimentación y los problemas que te provocan también te los financian ellos con las pastillas, etcétera, con el Prozac, por ejemplo, que somos uno de los países del mundo que más Prozac consume per cápita. ¿Tú eso lo sabías? No, lo del Prozac no lo sabía, fíjate. Claro, por eso cuando en el Parlamento Europeo, una charla que tuvimos, por cierto, una charla sobre salud mental en jóvenes, en el que yo era el único español en el pleno en ese momento. ¿Por qué? Porque, por lo visto, uno de los países con mayores tasas de suicidio, como puede ser España, con mayores problemas de salud mental, no les importaba ningún eurodiputado español la salud mental entre jóvenes. Y yo escuchaba barbaridades. Yo escuchaba gente francesa, alemana, belga, etcétera, decir, el problema de la salud mental en los jóvenes son las tensiones derivadas de los conflictos militares como Palestina o Ucrania. Y yo decía, pero vamos a ver, tontos del bote, ¿no tendrá algo que ver la salud mental de los jóvenes con que estén pésimamente alimentados con químicos de una industria criminal, sin ninguna posibilidad de plan de vida, porque tenéis la vivienda que no la pueden pagar ni 50 años, sin ningún plan de seguridad, porque en el camino de casa al cine o al metro, al autobús, hay 2 magrebíes que le quieren apuñalar o robar la cartera, sin ningún tipo de seguridad a nivel educativo, porque salen de la escuela sin tener ni puta idea de nada, porque el sistema educativo es paupérrimo, y se informan y se enteran mejor por YouTube o por cursos online que en la escuela, que se supone que es pública y de calidad y que se utiliza como excusa para controlar mentalmente a los jóvenes o para robarles la mitad de lo que cobran a sus padres. O sea, a lo mejor esos son los motivos suficientes para suicidarse, porque no ves futuro en una población que está decadente, ¿no? Pues no, según ellos era... Por Palestina. Por Palestina. Ya ves tú. Menudos putos retrasados. Pues esa es la realidad. Pues tú les pagas a esos mucho dinero al mes. No me jodas más con el tema de que yo pago y financio este circo, porque verdaderamente hazme caso que a mí es algo que me afecta muchísimo. Pero no esa lo gente se debería tomar una lata de esa, yo creo, Alvise. Yo, creo yo no salgo de casa sin mi lata de Toy Story. O sea, te despierta, te alivia la mente. Sobre todo, pero hay que tomarse 2 o 3 al día, porque si te tomas más, te pone demasiado... ¿El nombre lo ingeniaste tú? Sí, claro, evidente. O sea, ya tú me conoces un poco, sabes que eso es muy mío. Sí. Hay debate en redes sobre si es un león o un oso. No, es un oso, es un oso. Es un oso, ¿no? Es un oso, claro. A mí me gusta el león, pero es la figura de... Yo siempre hablo de oso, tal cual. Entonces, Bueno, es como mi seña de identidad. Y tiene, aunque es absolutamente ilegal por parte del Parlamento Europeo que un eurodiputado promocione ninguna vida, yo no lo estoy promocionando, yo solo estoy dando mi opinión personal porque esto tiene zinc, ginseng y magnesio y políticamente hablando apoyamos que la gente se cuide con esta o con cualquier otra marca. Qué grande, Alvise, tío. Te agradezco. Esto no estaba planeado, que conste. Si me meten otra multa, pues una multa más, sería la tercera. Sí, te meten multas por estas Sí, ahora me han tonterías. denunciado porque he grabado
he grabado una señal que ponía prohibido grabar la señal, que es muy gracioso. Y es que los eurodiputados tenemos un derecho, y es que en todos los restaurantes, bares, etcétera, de todo el Parlamento, podemos colarnos a cualquier otra persona. O sea, tú imagínate que estás haciendo cola con 5 más para pedirte un café, y yo tengo derecho a llegar, a colarme y a pedirme lo que me dé la gana. Y ponía, es uso exclusivo para eurodiputados. Y claro, lo grabé y al lado estaba la señal de prohibido grabar. Y dije, ups, pues nada, otra multa. Qué locura. Volviendo al tema de las farmacéuticas. Yo, cuando la gente habla de soberanía nacional, no se da cuenta de que en Europa eso ya no existe, y la prueba clara la podemos ver durante el 2020. Todos los gobiernos se pusieron de acuerdo en venta masiva de mascarillas, venta masiva de guantes, medidas, encierros, ruina total económica de negocios. Y ni un solo gobierno dentro de la Unión Europea se plantó y dijo, perdona, pero yo por aquí no paso. Y en España ni un solo partido. En España ni un solo partido. Entonces, ¿cómo se acabó la fiesta podría haber hecho frente a la presión del lobby farmacéutico para al menos haber salvaguardado los derechos fundamentales de la ciudadanía española? ¿Cómo lo hicimos? O sea, yo me tuve que enfrentar y cortar puentes con todos los partidos. O sea, yo, por ejemplo, ahí es cuando me distancié absolutamente de gente del PP o incluso del propio Santiago Abascal Conde, porque tenía a un portavoz de salud, no sé si te acordarás, el señor Stigman, Sí. que nos llamaba putinejos, locos, enfermos, y que decía que por ley había que vacunar. Luego dijo que no, pero que había que comprar 200.000 más para todo el mundo, que era una obligación moral vacunarse, etcétera, 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 ¿no? Y ahí yo ya corté lazos definitivamente, porque me dijeron, Albises, que no critiques a este, ¿qué te digo? Pero si esto es una barbaridad lo que estáis diciendo. Yo me quedé muy solo a nivel de que no veía que ningún partido político representara lo que yo luego hice, porque creo que aquí no hay que hablar, hay que hacer cosas. A mí me han echado de vuelos de avión por decir no me pongo la puta mascarilla, que no sirve para nada. Si la mayoría de gente la metían en la lavadora. Había hacks. Había hacks, pero vamos. Había hacks para no viajar, porque me dicen, no, es que yo tenía que ir a no sé dónde. Y yo, pues eres un paleto, porque yo viajé República Dominicana, Escocia, Londres, y yo no me puse la mierda. Falsificación documental De PCRs. de PCR. Esto es un delito que ha cometido la inmensa mayoría del pueblo español, pero un delito sobre un sistema corrupto e inconstitucional no es un delito, se convierte en un derecho. Bien, eso nos pasaba a muchos de nosotros. A mí me han multado hasta por pasear al perro 300 metros más lejos de mi casa. Que me venía el policía local o tal y me decía, oye, Albises, tío, otra vez. Y digo, pero si es que ¿sabéis que estas multas que me estáis poniendo todos los días no las voy a pagar? O sea, que es absurdo, que no hay más que saber interpretar un poquito la Constitución para saber que este estado de alarma es absolutamente ilegal. Que no sirve de nada que nos pongan las mascarillas si luego estás en un puto avión a menos de 10 centímetros de otro, o en el metro, en tal. ¿Qué pasa? Que ahí las distancias no eran. Y luego, ¿qué tipo de vacuna era? Una vacuna que luego te confesaron después que no protegía nada. No sé si te acuerdas de todo este tipo de cuestiones. Sí, nos sí. han mentido sistemáticamente, igual que nos están mintiendo ahora. Solo que durante la pandemia, la falsa era mucho más fácil ver cómo nos mentían. Ahora nos están mintiendo sobre todo lo demás, solo que ahora no es tan evidente. Pero el único que estuvo allí, junto con todas nuestras miles de ardillas, bloqueando trenes, porque prefiero que el tren se pare 5 veces a que a mí me obligues a meterme una inyección por vena o a taparme la cara de forma absolutamente absurda, con todos los problemas además respiratorios que eso ha causado en generaciones enteras. Prefiero defender mis derechos a estar sin hacer nada, que es lo que hizo, perdóname, que es lo que hizo gran parte de la población, que fue asumir lo que te decían los medios de comunicación con un miedo acérrimo. Y ahí, cuando tú has hablado de los agentes Smith, que les salía la palanquita, Joder, ahí cuando se vio. pues eso a mí me pasaba, cuando yo le decía a la gente que no es una vacuna porque no tenía carga vírica, que eran, en fin, de cambios de genoma y genéticos, etcétera, o la composición de la propia genética, o que no será muy buena cuando las farmacéuticas hacen que los gobiernos firmen un documento en donde se dice explícitamente que ellos no son responsables de cualquier problema médico. Tronco, si tú vas a un médico y te dice el médico, yo te voy a decir que te tomes esto, que no está aprobado, porque nunca estuvieron aprobadas las vacunas, porque eso no pasa un análisis a pared científico en absoluto, si no lo has probado ni en ratones, si no lo has probado ni en ratas. Nunca se aprobó, se autorizó con carácter de emergencia. ¿Y cómo se autorizó? Con la firma de una mujer llamada von der Leyen. Por cierto, condenada, entre otras cosas,
por aprobar este tipo de medidas. Condenada no por aprobar las medidas, perdonadme, por no dar los datos que justificaban esa toma de decisiones, porque se le perdió el móvil cuando se lo requirió el juez. No sé si os suena esto también. O sea, von der Leyen ha sido condenada también por el Alto Tribunal Europeo de Justicia porque se le perdió el móvil, no quiso entregar su móvil a un juez cuando se le requiso. Recordemos que el marido de la presidenta de la Comisión Europea ha hecho miles de millones de euros en la venta de mascarillas y de vacunas. Si es que nos gobiernan criminales, joder. Y aquí hemos normalizado que nos gobierne una mafia, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Pues yo a eso me resisto, me niego. Te voy a decir una cosa, Luise. Y ojo, el único líder de un partido político que está diciendo estas cosas. ¿Por qué? Totalmente, estás entiendo. aquí, es cierto. Te voy a decir la verdad. No voy a confiar jamás en este sistema hasta que Bill Gates no esté preso. No voy a confiar jamás en este sistema hasta que George Soros no esté preso. No voy a confiar en ese sistema hasta que von der Leyen no esté presa. No voy a confiar en ese sistema hasta que el doctor Fauci no esté preso. Hasta que la Organización Mundial de la Salud asuma responsabilidades por todos los engaños que perpetraron. Eres consciente también de Lancetgate. Eres consciente de todos los mecanismos de los que tuvieron que tirar para perpetrar el engaño que fue la inoculación masiva. Con la jurisprudencia de los juicios de Nuremberg, lo que hicieron son delitos de lesa humanidad. 100%. Pero nadie habla de esto. Y hay gente que ha perdido su vida, hay gente que ha perdido la capacidad de ser padre, hay gente que... Trombos, miocarditis, ictus, en jóvenes que sin ningún tipo de patología. Cánceres, turbocánceres Sí, masivos. y gente que tenía cánceres, se inocularon y se les reactivó y han muerto. Es absolutamente increíble y sobre todo que aquí nadie va a asumir responsabilidades. ¿Cómo voy a fiarme yo de un sistema, Alvise, en el cual estas cosas ocurren? Por eso te digo, dentro de que yo te veo que eres una persona despierta, ya, ahora hablo como amigo, no como político, veo que tú estás dentro del sistema político y digo, contra este monstruo, ¿qué vas a hacer? La voluntad de un hombre, fíjate, eres consciente de un ejército únicamente cuando alzas una bandera para luzar y miras atrás. Pero es que muy poca gente ha alzado la bandera de España para ver qué ejército tiene detrás. Yo cada vez que la alzo, somos un ejército masivo y cada vez mayor. ¿Cómo se consigue eso? Pues también por demérito de los demás. Tenemos a un Feijóo que, en este caso en concreto, ¿sabes qué pedía que se vacunara de forma obligatoria? Total. Feijóo es cancerígeno. Tenemos a otro partido de la oposición que literalmente protegió y defendió al que nos llamaba putinejo y al que decía que era una obligación moral vacunarse. Vox. ¿Cómo es el señor Santiago Abascal? Vale, Vox, por ejemplo. Pedro Sánchez no te digo más. Bueno, pero ya, Pedro mira, Sánchez, lo que, o sea, para es que ya no hablo de la izquierda porque ya sabemos lo que es. O sea que... No, pero hablar de PP, y al PP lo meto en la izquierda también, ¿eh? Ahora mismo sí. La alternativa que no es woke, que tiene valores tradicionales, sistémica, sería Vox, ¿no? Hablando en plata. Pero Vox, al final del día, no habla del tema de las farmacéuticas, no habla del tema de... Hay muy buena gente en Vox, macho. Yo quiero mucha gente que hay en ese partido, igual que en el Partido Popular, gente además íntima, personal mía, que se ha tenido que alejar un poquito porque ya sabes que si les ven conmigo, les hacen una especie de cruz por orden de Santiago. Pero es verdad que yo no vengo a ocupar la Moncloa sin más. Yo vengo a cambiar el sistema. Y sé que es muy difícil. Joder, ¿da vértigo? Pues claro que da vértigo. Pero ¿acaso la historia no nos ha demostrado que aquellas instituciones que consideramos inamovibles pueden caer así de la noche a la mañana? Con la tecla clave que decodifique ese código del sistema llamado lenguaje, lingüística. ¿Por qué yo hablo de una determinada manera? Porque necesito despertar neos, pero en la sombra. ¿Tú ves normal 7.000 personas en Vista Alegre el otro día, sin salir en ningún medio de comunicación, sin que me compartiera? Tú me compartiste, por cierto, y te lo agradeceré mucho, Víctor, perfiles también despiertos, etcétera, pero nadie más. ¿Por qué? Y eso da miedo, aunque no salgan los medios. Porque, joder, este tío, sin salir en ningún medio de comunicación, chadobanizándole, etcétera, llena Vista Alegre en 4 meses de existencia de un partido. ¿Qué coño está pasando aquí? Porque este tío dice que nadie diga que le vota, porque yo se lo digo a todos mis afiliados, no se os ocurra decir que me votáis. La gente no lo entiende, pero por ejemplo el sistema sí sabe por qué lo hago. ¿Sabes por qué lo hago? Porque si Indra no tiene datos concretos de en qué distritos estoy fuerte, no va a saber qué colegios electorales tiene que manipular.
y por lo tanto tengo mayor margen de maniobra con mi software de escrutinio 2.0 contra la lucha contra el fraude electoral, etcétera, etcétera. Al sistema hay que engañarle, al sistema hay que mentirle, al sistema hay que manipularle para cogerle por sorpresa y destruirlo. Si no, es imposible, te conviertes en otro PP, te conviertes en otro Santiago, te conviertes en esta gente que lleva, insisto, 30 años viviendo del sistema al que aman y adoran, porque es su modo de vida, no saben hacer otra cosa. Y así los vamos a vencer. Aquí viene una pregunta acerca de Vox. ¿Por qué deberían las personas que quieren una alternativa política votarte a ti y no a Vox? No deberían, de hecho, que voten al que quieran. Si quieren votar a Santiago, que voten a Santiago. A mí es que me da igual que me voten. Yo por eso vivo tan tranquilo. ¿Cómo te va a dar igual que te voten sin votos? Tú no puedes aplicar el da cambio igual. que quieres. Me da igual que me voten, tío. De verdad, no, ese no es mi principio. Fíjate, precisamente porque me da igual que me voten, es que vivo sin tanto estrés con el tema de la política, porque me da un poco igual la parte del éxito electoral. Ojo, mi objetivo ahora es tener el mayor éxito electoral posible, pero no me desvivo por eso. ¿En qué sentido? A mí me desviva más poder estar en una Vista Alegre lleno y despertar el máximo número posible de mentes para luchar contra el sistema. Esta estructura que he creado es paralela. Es decir, paralela, no, perdóname, no duradera, es temporal. Tiene su vida, ahora mismo estamos en el auge del inicio, y morirá, porque está formado por seres humanos. Pero yo quiero algo que sea eterno en la vida de alguien. Tú, por ejemplo, desde que despertaste y pudiste ver con pandemia toda la verdad, dijiste, wow, ya no puedo estar dormido otra vez. A ti nunca más te va a engañar el sistema. Tú vas a ser muy crítico mentalmente. No va a ser tan fácil. La caverna de Platón. Claro, si sales de la caverna de Platón nunca más vas a poder entrar sin saber que estás en una caverna. Y eso es infinitamente más valioso para mí a que la gente de forma noble y digna confíe en mí dándome su voto. ¿Qué es necesario? Pues claro, que eso es lo que hace que podamos entrar a nivel autonómico, a nivel nacional y poder denunciar la corrupción como ya hemos hecho antes, porque la gente se le olvida que yo me presenté a las europeas sin un programa electoral, porque no quería que la gente me votara en base a promesas vacías como hacen todos los partidos. Yo quería que la gente me votara en base a el trabajo que había desarrollado durante 5 años de forma pública y notaria, más allá de mis negocios, que era Coldo, Ávalo, Cerdán, Armengol, que estamos ahora, Armengol, calienta que sales, Armengol, que hemos descubierto a tu persona de paja detrás del negocio aquel de los hoteles, ¿recuerdas? Bien, pues ya la tenemos. Así que calienta banquillo, porque a Armengol le queda poquito a la presidenta del Parlamento Nacional. Una lástima que tengamos que encargarnos nosotros de esto y que no se le den recursos económicos a la UDEF, a la UCO, que se despolitice a la Policía Nacional y la Guardia Civil, que son los que tendrían que hacer mejor este trabajo si tuvieran los recursos, porque la gente la tienen, que es brillante. ¿Cómo explicamos que el coste de la vida esté subiendo a niveles inimaginables y el sueldo, en cambio, se esté manteniendo? Incluso bajando en algunos casos. Porque hay unas élites extractivas configuradas en forma de algo que se llama Estado. El Estado únicamente quiere que trabajes, pagues y te calles. Por eso no le importa lo más mínimo que estés viviendo de un zulo de mierda, rezando porque se mueran tus abuelos para ver si heredas una casa, si es que tus abuelos lo tienen, dedicando más de 1 hora a lo mejor en ir al trabajo por un sueldo, insisto, de mierda, pero bueno, con el lujo enorme que te da poder permitirte Netflix, ¿no? Y vivir en esa inopia de esperanza que nunca llega, mientras cada vez tu barrio es más peligroso, tus amigos están cada vez más viejos y ves que pasa la vida, que te acercas a los 30 o que luego te acercas a los 40, etcétera, y no tienes ni una casa, ni te puedes permitir un coche, ni te puedes permitir ahorrar. Y dicen, bueno, pero es que los jóvenes no lo gastéis en tonterías. Perdona, ¿cómo que no lo gastamos en tonterías? Es que vosotros, perdonadme, queridos pensionistas, os pagáis una casa en 5 o en 10 años. Ahora, ni en 35 años, porque es que ni te dan hipoteca. Porque claro, los bancos hacen los negocios de otra manera, con el boletín oficial del Estado, con concesiones masivas, públicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el parque de la vivienda está artificialmente hinchado. Son los políticos los que quieren que la vivienda esté cara, porque son los municipios los que se refinancian con el suelo que no es de ellos, sino de los ciudadanos. Si tú quitas, solo con quitar todos los impuestos agregados, el ITP, el IVA, etcétera, el impuesto de transmisiones patrimoniales, si tú quitas todos esos impuestos a la primera vivienda de cada español, ese precio se reduce entre un 25 y un 30%. Solamente haciendo eso, ¿eh? Nada de subvenciones ni paguitas, con libertad y quitando impuestos. Te baja el 30%. Coño, justo lo que le piden a todos los jóvenes en un banco como entrada. Literalmente sería el equivalente a una entrada de un joven que no se puede permitir hoy día. Y ya tenían piso. Vaya por Dios, qué fácil es hacer piso. Lo hizo Jesús Gil en Marbella.
Lo hizo Franco. Franco, el dictador, lo llaman, hizo 5 millones de viviendas. Pedro Sánchez prometió 165.000 y ha cumplido el 4,85%. Tú lo ves normal. ¿Y a qué se debe esto? Porque se supone que los partidos políticos, aquí ha gobernado el Partido Popular muchos años, ha gobernado el Partido Socialista, gobernarán, no lo sé, el Partido Popular y Vox, si es que nosotros no llegamos antes y le hacemos acometer las mayores reformas de la historia de este país en vivienda, porque para mí, si depende de mí, te aseguro que voy a convertir España en un paraíso fiscal de la vivienda para que todo maldito español tenga su casa, que es un derecho recogido en la Constitución, joder, sí, que te articula como que no es obligatorio, si yo entiendo las vicisitudes de la ley, pero aún así, todo español debe poder permitirse su casa, si no es un esclavo. Es que es lo que yo digo, porque aquí en el mundo del emprendimiento en el que yo estoy metido, dicen, no, porque si tienes una vida, si eres camarero toda tu vida, perdona, pero es que un camarero hace un servicio social que es extremadamente importante. Todos necesitamos camareros, todos necesitamos obreros, todos necesitamos taxistas, o sea, por el amor policía. de Dios, esa gente no tiene derecho a tener una casa. ¿Cómo coño se van a poder permitir una casa con los precios que tenemos a día de hoy? Es imposible. Mi hermano lleva toda su vida en la Guardia Civil, tiene 2 hijos, vive en 3 cantos de alquiler. Es impensable que se compre una casa. ¿Tú ves normal eso? ¿Qué ha pasado? Que no quieren que tengamos casa en propiedad. Que eso, por cierto, duplicaría la capacidad adquisitiva de la gente. Porque claro, si no te gastas 3/4 partes del sueldo en un alquiler, te gastas mucho menos en una hipoteca que sabes que vas a pagar y luego te liberas. Ojo, ya no teníamos tan problema con el tema de las pensiones. Porque claro, una pensión se ve diferente cuando tienes la casa pagada, ¿verdad? Hombre. Bien, pues entonces estamos bien hablando de 2 tipos de españoles. Unos españoles a los que han estafado. ¿Qué han estafado? No pasa nada, nuestros abuelos los estafaron. Les dijeron que su trabajo estaba para pagar sus pensiones. No, pagaban las pensiones de los que ya están muertos. Ahora están cobrando de los que estamos dinero trabajando de los que ahora. estamos trabajando. Y tan legítimo es a los ancianos, a los que han estafado, que dicen, a mí que me cuenta, yo he pagado, aunque te han estafado, tan legítimo es eso como a los jóvenes que dicen, pero vamos a ver, abuelo, yo porque te voy a pagar una pensión que yo no voy a cobrar. Es que ambas posiciones son legítimas. ¿Qué quiere el sistema? Enfrentarnos. Vale, pero ¿qué solución propones desde Se acabó la fiesta para la problemática tan gigantesca de las pensiones? Porque eso es, junto a la vivienda, la inmigración, y luego ya hablamos de otro tema que es la inflación, quién la provoca, etc, etc. Que yo digo, España va a explotar. Es que España va a explotar al vice. Desgravaciones totales para planes de pensiones privados. Ayudar también en una escuela, iba a decir la escuela austríaca, una mochila mixta de ahorro. Por cada euro que tú ahorres en tu pensión privada, el Estado te lo duplica el día de tu jubilación. Esto es una medida nueva que anuncio aquí, aunque quería protegerla para mi memoria económica anexa al programa electoral, que yo lo llamo contrato electoral porque nosotros, a diferencia de los demás, sí la cumplimos, ¿no? Y sobre todo entender que ahora mismo una de cada 4 euros de pensiones se financia con los presupuestos generales del Estado. Y eso es una absolutísima barbaridad económica y económica. Sí, es la mayor partida, partida presupuestaria. Es imposible cambiar este país si no reformas las pensiones. El modelo de pensiones. Es que la gente dice, no, hay que eliminar chiringuitos, no, hay que tal cual, pero es que tú ves lo que nos gastamos en pensiones y digo, vale, muy bien, si imagínate que eliminas todo el gasto político, todo, y mantienes las pensiones, España se va a la mierda igual. Totalmente, son detalles, todo, salud, educación, sí, etcétera. Es mínimo. El sistema de pensiones es esto. No, es una o locura. cambias esto o tenemos un problema. Tenemos un problema ya. Por eso dicen todos los gobiernos, no, hay que traer a 5 millones de inmigrantes. Yo digo, no, hay que tener 5 millones de mamás españolas que quieren ser madres, todas las mujeres, o casi todas las mujeres de este país, pero que no la van a tener porque no tienen una vivienda o un sueldo digno, o están ahogadas a impuestos, o los autónomos ahora que le vuelven a subir la cuota y los gastos, que son los más maltratados con diferencia de este país. O sea, al final, ¿cómo vas a tener un bebé si no tienes ni una casa ni un sueldo? Tú quieres tener un bebé al mundo para cuidarlo, ¿no? Si defendemos en materia de vivienda lo que yo quiero hacer, te aseguro que la maternidad explota y no necesitamos traer a media África para compensar un sistema criminal, que es una estafa piramidal, que es el sistema de pensión. ¿Y qué hacemos con los abuelitos que ahora tienen su pensión? Los abuelitos que ahora tienen su pensión tienen que entender 3 cosas. Una, que por un aumento de 50 euritos al año estás convirtiendo tu barrio en el Magreb. A ver si te compensa o no explicado así. 2, que amigo mío, no te queremos quitar la pensión. Lo que queremos es que los políticos dejen a tus nietos ahorrar, para que no le estafen a ellos como te estafaron a ti, querido anciano. Que a ti ya te han estafado. No hagas que estafen a tu nieto. 3, si nos uniéramos todos los jóvenes
y todos los millones de autónomos, solamente con los autónomos serían entre 3 y 4 millones de votos. ¿Por qué no nos unimos los autónomos? Piénsalo, ¿por qué nunca ha habido una organización de autónomos verdaderamente fuerte? Está ATA, del señor Lorenzo Amar, que lo único que ha hecho durante 30 años no es mejorar la vida de los autónomos, porque lo único que hace es cobrar subvenciones para repartir cursitos, etcétera, y tener colocados a su familia. Tú pones en la estructura de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos de España, que seguro que es la más importante de este país, el apellido Amor, y vas a ver que cuántos puestos de trabajo de la organización subvencionada están de su primo, su suegro, su tío, su cuñado, su mujer. Todos. Bien. Ellos no defienden, son lobbies creados artificialmente por el propio Estado para no defender a los autónomos. Yo soy el único de 720 eurodiputados que sigue de alta como autónomo. Yo sigo trabajando como autónomo, porque como sabes, zono el sueldo de algo que tengo que vivir, pues yo sigo trabajando. Pero te diré, si no nos unimos los autónomos de este país, nos vamos a la mierda ya. Unámonos, organicémonos. Joder. ¿Y qué hacemos con toda la gente que vive del Estado? ¿Cómo hacemos con la red clientelar de los parásitos que tienen un sueldito que van de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde a mandar 4 correos, chequear 4 tonterías y aún así les pagamos un sueldazo? ¿Cómo hacemos más eficiente el Estado? Lo hemos computado, Jota. 1,2 millones de sueldos mínimos que hay que eliminar. O transformas tu empleabilidad, inteligencia artificial, etcétera, o a la puta calle. Esto no te lo va a decir otro partido porque están, ay, no, que nos voten los sátrapas y los parásitos. A mí me da igual. Parásitos del sistema público español, que no eres funcionario, no has hecho una oposición en tu vida, además has sido colocado a dedo con puestos de confianza de los políticos, estás ahí haciendo que trabajas, viviendo de nuestros impuestos, te vas a la puta calle. Y lo digo tal cual, a la calle. Oye, pero es que llevo aquí 35 años. Digo, es que no es mi problema, es que camareros llevan 35 años, se cierra el baile y tienen que buscar otro empleo, ¿no? Todos nos tenemos que buscar otro empleo. Hasta las de OnlyFans. Cuando salgan los nuevos, las mujeres OnlyFans, que son inteligencia artificial, a ver de qué viven, chaval. Bien, todos, los creadores de contenido también. Oye, pues si yo en vez de dar vídeo hay alguien que hace vídeos automáticos, o tú o tal, pues oye, nos reinventamos. Daremos alternativas y herramientas para la reinvención laboral, para la empleabilidad masiva, que no es difícil cuando reindustrializas el país. No es difícil, porque recordemos que nosotros estamos desindustrializados y somos al final el bareto barato de Europa, donde vienen 90 millones, que es una barbaridad, ya casi 100, 90 millones de turistas al año, tendrían que hacer que tuviéramos todos una vida muy rica, solamente por todo el dinero que traemos a nivel turismo. ¿Dónde está eso? Díselo tú a los canarios. A ver qué piensan los canarios de todo el turismo que reciben. Si están en la mierda, en la miseria más absoluta. Pues lo mismo aquí. Si nosotros reinvertimos ese dinero masivo que viene del turismo en hacer aquello que Europa ha destruido, la Unión Europea ha subvencionado destruir nuestra industria. Solamente en Galicia, por ejemplo, con Feijóo, porque aquí me gusta responsabilizar también a los responsables políticos, con Feijóo se han desindustrializado en sus dos mayorías absolutas más de un 30% toda la red de industrias y de empresas de alto y medio valor añadido de la región. En España igual. Ahora mismo ya no somos la huerta de Europa. Ahora somos el bareto para servir con sueldos de mierda a la alta clase media francesa y alemana. Pregunta, ¿cómo es posible, Alvise, que recuperemos nuestra soberanía nacional con una deuda del 130% del PIB? No se puede. Y sobre todo, ¿cómo es posible que se abogue por una bajada masiva de impuestos y al mismo tiempo pagar esa deuda? ¿Qué es lo que tú propones? Esa deuda masiva está, entre otras cosas, sostenida con lo que la gente llama fondos europeos. Los fondos europeos no es que los franceses y los alemanes son tan buena gente que nos regalan cientos y miles de millones de euros, en plan, para los españoles que nos sobra el dinero. No funciona así. Nadie da duro a 5 pesetas. ¿Cómo era esa frase? Nadie da duro por peseta, ¿no? Que tú a lo mejor eres muy joven, claro, el tema de las pesetas. Pues si usted es más joven que yo y se la sabe. Es verdad, se la Despedido. sabe. Frase hecha. Todos los que hemos crecido con abuelas sí. Sabemos toda esta frase. Evidentemente es emisión de deuda. Deuda barata, deuda. Si yo hago este tipo de iniciativas y luego me dice von der Leyen, oye, Alvise, ¿qué es esto de la macrocárcel donde vas a meter a todos los políticos corruptos y a todos los tal? ¿Qué es esto de las deportaciones masivas de los inmigrantes ilegales? ¿Qué es esto de reducir los impuestos y hacer que los autónomos tengan que pagar únicamente por sus beneficios y no por su facturación? ¿Qué es esto, Alvise, de que vas a cambiar España así como tú quieres, aunque te hayan votado 6 millones de españoles? Si tú haces esto, me da igual cuántos españoles te hayan votado,
Yo, como presidente de la Comisión Europea, voy a ejecutarte acreedores, como le hicieron a Grecia, y te vas a quiebra, default. Eso puede hacer la Unión Europea, porque nos tienen tan cogidos de los cojones con la deuda pública que no tiene soberanía, lo que tú dices. ¿Cómo reduciendo impuestos reduces también esa deuda? Bien, todo es negociable, amigo. Si algo he aprendido en política es que quien mucho ladra, poco muerde. Y que nosotros tenemos además algo que no tiene Francia y Alemania, que podía hacer con Grecia, pero no puede hacer con nosotros. Es que nosotros tenemos a nuestros hermanos más allá del Atlántico. Es que se nos olvida lo que es crear. Si ellos hacen eso, saben que es el principio del fin de Europa. Porque nos podemos unir a todo el mundo hispanoamericano. Tienen poder sobre ellos también. Bueno, pero nosotros podríamos liderar Sí, porque, el a ver, eje hispánico. Sí, yo estoy de acuerdo América. contigo, pero déjame, aquí que voy a confrontar esa visión, porque al final del día me parece muy Y romántica. un referéndum, por cierto, que sea el pueblo español el que decida si quiere seguir siendo parte de esta Unión Europea o no. Yo evidentemente no tengo nada que ver con los europeos, no me caen bien, no son mis hermanos, tengo mucho más que ver con mis hermanos chilenos, mis hermanos venezolanos, mis hermanos mexicanos, que estaré ahí en muy poco tiempo. ¿Vas a México? Voy a México. Bueno, ¿cuándo vas? Cuéntame. El mes que viene, el 15 y 16 de noviembre. Vale. Voy allí a una conferencia conservadora. Oye, pues, Me encanta México, tienen problemones gordísimos y hay que unirnos todos e intentar acabar con ellos. Lo único que yo sé a ciencia cierta es que, por desgracia, las zarpas de la banca internacional está metida en Hispanoamérica a muerte. Son ellos los que han perpetrado la idea de la leyenda negra y no se dan cuenta de que nosotros fuimos el primer imperio al que tuvieron que destruir y la capital del imperio estaba en ese lado del Atlántico. Pero volviendo al no eran tema, colonias, eran territorios de ultramar. sí, bueno. eran virreinatos, no eran compatriotas, no eran, no, tú, indio, no era así. Pero al final del día, ¿no crees que es muy romántica la visión de que nosotros nos unamos con nuestros hermanos hispanoamericanos sin primero, porque ellos también tienen las garras de la banca, los fondos de ¿Acaso BlackRock? no era más romántica la idea de que podíamos estar en una Unión Europea con franceses o alemanes después de estar asesinándonos entre nosotros? Pero durante ¿quién dos es el siglos? dueño de la Unión Europea, Luis? ¿Quién controla y con qué objetivo se creó la Unión Europea? Porque yo al final del día, Pues el inicio fue muy diferente a lo que es hoy. yo creo que el inicio de la Unión Europea, desde su génesis, es un cáncer para destruir y debilitar las naciones europeas. Puede ser, pero te digo lo que nos dijeron que era. Eso sí, Claro. ¿no? De lo que nos dicen a lo que es, hay un Bueno, trecho. primero era el acuerdo del acero. Para evitar más Sí, conflictos. eso a mí no me parecía mal. Un acuerdo económico entre libres e iguales. No que nosotros seamos la última putita de Europa. Donde ahora mismo tratan mejor a Marruecos, que importa más tomate a la Unión Europea sin ser miembro, que por ejemplo todo el sector primario español. Y sin las regulaciones que tiene el sector Claro, primario porque español. aquí Es decir, estamos nosotros le esclavos. compramos. O sea, mira el sinsentido. Le pedimos a los agricultores españoles que cumplan con las medidas eco-friendlies, que no fumiguen con X productos, que sean súper, hiper, mega meticulosos con cualquier ley que hayan hecho. Y al mismo tiempo compran tomate a Marruecos que no tiene que cumplir control con nada de fitosanitario. eso, con ningún tipo de control. ¿Dónde está la lógica? Bueno, sí la tiene. La tiene. Es como, ¿por qué a la Unión Europea le ha interesado reducir masivamente las exportaciones del campo, la agricultura y la ganadería española? Porque les es mucho más barato para Francia y Alemania importarlas de Marruecos o de los países del este, no de España. Porque España tiene una industria propia masiva. ¿Qué han hecho? Subvencionar que el sector primario español se vaya a la ruina e importar barato del grano de Ucrania, de Marruecos toda la fruta y la verdura, etcétera. ¿Por qué lo hemos dejado? ¿Por qué lo hemos permitido? Hemos permitido que rompan el statu quo de poder de España. Entre otras cosas, por la partidocracia española de la que todos son culpables. Tanto los que han sido parte del Partido Popular durante 25 o 30 años, como los que han sido parte del Partido Socialista. Si es que es la misma mierda, a ver si nos enteramos de una vez. Yo tengo mucha fe, quizás más que tú, en que esto sí tiene solución, que son las generaciones hiperconectadas gracias a este bicharraco. Este Yo estoy bicharraco es haciendo, esencial. yo te digo una cosa, pongo muchísimo esfuerzo en combatir la leyenda negra, Claro, pongo claro. muchísimo esfuerzo en unir los lazos hispanos, pero al final del día sé que es complicado y sobre todo entiendo que los amos del mundo no lo van a permitir. Los amos del mundo harán lo que nosotros permitamos que hagan. Te aseguro yo que rendirse no es una opción y vivir arrodillado es morir en vida. Por eso, o le echamos cojones, nos organizamos y salimos a la calle con las concesiones y la generosidad que todos tenemos que hacer
que yo te aseguro que desde SAL no estamos todos de acuerdo en todo. Pero evidentemente hay una hoja de ruta, una estrategia, un debido éxito que justifica que la estrategia es correcta y que el objetivo final sea no meter nuevos parásitos, nuevas alimañas al Estado y hacer las medidas concretísimas sobre que no hay que ir a hablar de, oye, pues el sector tal, no, hay que ir al origen, al germen sobre el que se sustenta esta Matrix. Información son medios de comunicación, representatividad de la ley electoral. Yo, perdona, te voy a hacer que te mojes en esto porque es muy duro. Esto es el peor tema que te voy a sacar. A ver, sorprendente. El génesis de la Matrix, ¿cuál es, Alvise? ¿Cuál es el génesis? ¿Dónde está? ¿Dónde reside? Porque farmacéuticas, una escisión de la Matrix, de la cabeza de la serpiente. Medios de comunicación, también son otras herramientas. Está el sistema, también está la industria del entretenimiento que nos distrae, instaura ideas que subvierten la cultura y la identidad de las naciones para que las personas se alejen de la identidad y que estemos en el punto en el que estemos a día de hoy es en gran parte gracias a ellos. La industria de la energía, la industria armamentística. Pero ¿cuál es la cabeza de la serpiente? Porque el sistema financiero y el dinero fiat tiene que acabarse. No podemos seguir dependiendo de que un grupo limitado de personas sigan imprimiendo dinero en la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. ¿Qué tienen en común el sistema fiduciario internacional, la gran banca, los bancos centrales, Hollywood y las grandes farmacéuticas? Pues que la gente llega a su propia conclusión. Solo hay una cosa en común que tienen, ¿eh? Todos lo sabemos. Pues todos los que están despiertos. Pero no te voy a hacer que lo digas, porque yo tampoco quiero decirlo. Pero al final del día yo veo que... Pero tú te vas muy hacia arriba y yo no hago ese camino tan largo. Yo me centro en los enemigos de mi país porque para luchar contra los grandes primero tengo que defender España, que es mi trocito en este mundo tan loco que es la tierra que pisamos. Primero tenemos que tener asegurada nuestra casa. Y una vez asegurada nuestra casa, enfrentaremos lo que haya que enfrentar. Sí, estoy de acuerdo contigo y me parece un análisis extremadamente acertado. El asunto que yo veo es que si nuestra casa ya no es nuestra casa. Es que, Alvise, ahí es que ahora mismo no la es. Es que ahí es donde tenemos que recuperar nuestra casa. Porque ahora mismo, y ojo, si fuera un problema que solo tiene España, te digo, coño, pues qué pena. Pero es que Francia tiene el mismo problema. Alemania tiene el mismo problema. Inglaterra fue el primer país en caer, al contrario de lo que la gente cree. Inglaterra lleva sin tener soberanía nacional desde el año 1600 aproximadamente. Yo estaba viviendo en Inglaterra. Estuve 7 años viviendo allí en Leeds, en West Yorkshire, a 40 minutos al sur de Manchester. Y ya ahí, en esa época, que te hablo de hace 15 años, y ya allí en esa época era un absoluto problema cómo se estaban ocultando las organizaciones pedófilas islamistas en Birmingham, en todas estas zonas, que luego se demostró que habían violado sistemáticamente a miles y miles de niñas sin ningún tipo de responsabilidad legal porque decían que era delito de odio. Y el sistema tapó todo esto. Metieron en la cárcel a Tommy Robinson. Correcto. Por filtrar los juicios. Y a día de hoy hay gente que todavía cree que no hay un plan para que mira lo que consiguió Tommy Robinson el otro día. Una marcha masiva. La más grande de la historia reciente de Inglaterra. Y mira quiénes van primeros en las encuestas en Inglaterra. Con Reform UK. ¿Quién está allá de Reform UK? Pues gente que está harta del sistema y que se ha sabido organizar. ¿Tiene futuro Inglaterra? Si ganan ellos, sí. Pero no, porque te digo una cosa. O sea, futuro pacífico no. No, Pacífico, en España no estamos tan mal. Es muy difícil. En Inglaterra concretamente va a haber un conflicto civil. Salvo que hay unas deportaciones masivas organizadas por parte de Inglaterra. Tienen poder político. Es que ese es el problema. Ya tiene... Ojo, la gente dice, Francia está muy mal. No, peor está Inglaterra, amigo mío. Porque en Inglaterra tienen poder político, tienen barrios enteros topados. Yo tengo vídeos de cómo degüellan a personas blancas en la calle. Es literalmente terrible. Y no se dan... No entra ni la policía. No, es terrible. Te lo dice una persona que vive en Bend and Grill. Yo he estado ahí, yo sé lo que hay. En España no estamos en ese nivel. Y en España, si actuamos ya,
hay solución fácil. Si actuamos dentro de esta y la siguiente generación, Esta década. Si no estamos muertos. Si no estamos muertos, yo lo tengo claro. Es Si una no ha cuestión muerto de Reino claro. Unido con mucho más tiempo en esto tal, nosotros tampoco. Yo creo que nosotros tenemos salida. Pero al final del día todo esto lo ha promovido. Yo lo que quiero dejar claro es que yo tampoco quiero meterte en compromisos, Alvise, pero veo extremadamente necesario hablar de que la inflación, la creación de la inflación, el euro también tiene La inflación. inflación es algo, en fin, tiene muchísimo que ver con la política monetaria de un país. Hay todavía analfabetos que no lo relacionan. Digo, es de ciencia, colega. Es que- Pero que da igual quién esté. Imagínate que se acabó la fiesta llega y tú, al estar dentro del euro, si ellos deciden imprimir, ¿a ti te va a afectar la inflación? Por eso abogamos por un referéndum nacional que haga que el pueblo español diga si quiere seguir siendo esclavo de Europa o quiere abrirse a otras opciones. Eso es otra pregunta que te quería hacer. Nadie jamás, ningún partido político español ha presentado un referéndum de salida de la ¿Tú Unión quieres acabar con los bancos centrales? Los bancos centrales son el mayor germen de crisis económicas de la historia de la humanidad. Es imposible la libertad financiera de un ciudadano independiente si existen bancos centrales, tal y como se ha demostrado durante el último siglo y medio. Eso es una realidad. Y lo que ocurre, amigo mío, es que muy poca gente te podrá explicar cómo funciona un banco central y de qué forma influye Joder. en la economía nacional. ¿Por Cuando qué? es lo más importante. Porque nos han querido analfabetos y no han querido que tengamos educación financiera. ¿Cómo se resuelve eso? Pues amigo mío, eso se resuelve entendiendo que tú tienes que hablar al pueblo español hasta los cojones de que le roben por ideologías, que nos han tratado como imbéciles discutiendo entre liberales, socialdemócratas, comunistas, socialistas, etcétera. La ideología es para tontos, paletos y analfabetos. Hay que hacerle entender al pueblo español que somos todos trabajadores versus extractivistas. Gente currante versus parásitos políticos. Gente que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar todos los malditos días para que luego le roben la mitad del sueldo a él y luego, no solo la mitad de lo que ganas, te roban la mitad de lo que ganas, una tercera parte de lo que gastas y consumes y luego una cuarta parte de lo que ahorras. O sea, te roban muchísimo más, casi el 75% es la realidad de lo que te roba el Estado. Para carreteras, para hospitales, etcétera. Bueno, el tarado que se lo quiera creer, que se lo crea. Para ellos, para sus círculos de poder, para su status quo. Pero insisto, la batalla se gana centrando el tiro en a quién te diriges y qué quieres decir. No me verás a mí hablando mucho de bancos centrales, aunque te estoy diciendo ahora mi opinión de los bancos centrales, pero para yo hablar de cómo reformularía la economía internacional, primero tengo que hacerle entender a los españoles cómo reformaría yo la economía española. Y entre otras cosas, hablando de inmigración, de seguridad, de vivienda, de reducción masiva de impuestos, el mayor plan de reducción fiscal de la historia de España lo anunciamos nosotros en nuestro contrato electoral. Nadie jamás se ha atrevido a comprometerse a una reducción de entre 150 y 200.000 millones de euros de aquí a 4 años. Es una barbaridad. Y lo hacemos además con matemática. Es decir, diciéndole a la gente de dónde sacamos el dinero, cómo se reinvierte, dónde nos estamos desangrando, etcétera. Vale. Entonces, si reduces a esas cantidades lo que el Estado recauda, ¿cómo hacemos frente a la deuda? Y cómo, por ejemplo, se le pagaría a los pensionistas. Claro, porque a mí no, o sea, ¿cómo tienes eso medido? Porque no termino de... Mira, si tú reduces esos niveles de impuestos, tú atraes una inversión internacional masiva, más en un país, o sea que esto no es Alaska, o sea que aquí ya únicamente por Muy placer, atractivo. aquí por placer vienen 90 millones de personas al año. Si de esos 90 millones de personas al año les decimos también que inviertan económicamente, porque esto es un paraíso fiscal, ¿cuántos de esos 90 millones de personas van a invertir en España? Tenemos una masa ingente de turistas que no estamos exprimiendo. Turista alemán, turista francés, gente de todo el planeta. No queremos que vengas solamente para gastarte el dinero en hoteles, en playa, en sangría y en patatas fritas. Queremos que uses tu dinero también en invertir aquí en empresas, en el IBEX 35, en PYME, en desarrollo logístico de toda la masa industrial que queremos reindustrializar España. Si hacemos eso, dejamos de ser los parias, que es camareros y taxistas que los llevan del hotel al aeropuerto y que les sirven la cañita, y pasamos a ser una de las economías más fuertes de Europa. Más fuertes sin ninguna duda. Con eso te cargas la deuda y con eso puedes negociar con nuestros hermanos hispanoamericanos para salir de esta Unión Europea asesina. Es que la gente cree que mayor impuesto, mayor recaudación. Mentira. Y verdaderamente no es así.
Completamente que no. ¿Cuántos amigos tienes tú y tengo yo que estarían aquí pagando una millonada y se han pirado de España? Yo, y te lo digo, yo lo he hablado tanto con Víctor, como con Carlos, como con mucha gente, y en España, si solo tuvieras que pagar, quitas el IRPF, quitas el tal y no te cobran el de sociedades, más luego el IRPF, más luego, bueno, todo lo que te cobran, que cobras, estás pagando impuestos sobre los impuestos sobre los impuestos, o sea, es una locura. Total. Aquí con un 15%, un 20% nos quedábamos muchos Excesivísimo. pese a que estén sitios que es el cero, como en Dubái y demás. A nosotros eso, yo no me iría de España, si no, o sea, yo no me quiero ir de España, lo he forzado al máximo, pero no queda otra. Ya se han pasado. Encima yo pasaría a ser parte de los del tramo de 800 euros al mes de autónomos. Lo que pago yo. ¿Estamos locos o qué, tío? Lo que pago yo. Casi 900 y algo. 900 y algo, pero tío, es El que máximo. ¿estamos locos o qué, tío? Eso pago yo. O sea, estamos locos, Yo más luego pago tu de cuota- IRPF. Yo pago de cuota de autónomo casi lo que gana una persona. Es que no hay por dónde cogerlo, tío. Pues esa es la realidad. ¿Qué hacemos? Pues yo he propuesto, entre otras cosas, que ni un solo español que gane menos de 35.000 euros al año vaya a pagar un solo punto de IRPF. Porque tú tienes que llegar a fin de mes con holgura. Porque eso permite ahorro. Ahorro es crédito. Crédito es inversión. Inversión es trabajo, trabajo es economía. Economía es grandeza de un país y riqueza. Y si tú penalizas al ahorrador, al trabajador, que te da el crédito, etcétera, tú te cargas la economía de un país. Señores, ya hemos probado que estos impuestos altos no funcionan. Veamos cómo estamos viviendo. Vamos a probar lo contrario. Peores servicios, peores todo, sí. Probemos lo contrario. Yo estoy harto de estar 8 horas en urgencia esperando a que atiendan a algún familiar mío. Yo estoy harto de que si te roban mañana aquí la cartera, no vayas a la policía a denunciar, salvo para renovar el DNI. Porque sabes que no lo van a encontrar, porque no tienen ni recursos. Yo estoy harto de ir por carreteras que son una mierda, que no puedo ni estar viendo el móvil y tal, porque... ¿Aquí en España? Aquí en España las carreteras que hay, Oye, pues, la carretera de Extremadura, por ejemplo, la bueno. secundaria. Yo ahí no me meto, pero yo te digo que, por ejemplo, yo cada vez que vuelvo a España de mis viajes, lo que más me flipa son las autopistas. Bueno, las autopistas sí, colega, que las seguimos pagando por 10 del precio que nos costó, que esa es otra, ¿eh? Bueno, este es otro melón. Hombre, pero claro. En Encima infraestructura. para que no estuvieran bien en las autopistas, pero En vete por carreteras infraestructura- secundarias que hizo Franco con los presos a los que obligaba a trabajar. Esas que bien Sí. están ahora. En infraestructura, la verdad que España es un país pionero. Pues cogeremos a todos esos presos que a día de hoy en España, en las cárceles de España, nos cuestan 30.000 euros al año, 28.700, Y que trabajen. y que se pongan a trabajar, a tapiar casas. Vale. Aquí vienen esto, mira. España 2030, utopía o reconstrucción. Si te dieran plenos poderes por un año, ¿qué harías? Es que esa pregunta es trampa, porque si a un ser humano le das plenos poderes por un En año, España. lo primero que harían con el plenos poderes es asegurarse que no van a estar un año sino 100. Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo entiendo cuál es mi naturaleza humana, porque la naturaleza humana es corrupta de raíz. Mi diferencial quizás sea que yo soy tan reflexivo sobre mi propia naturaleza que hago todo aquello que sea posible para ser una buena persona y no una mala persona. No me cuesta mucho esfuerzo, pero entiendo que haya personas a las que sí. Dicho lo cual, con plenos poderes, etcétera, el mayor plan de repatriación de la historia de España, tanto de los inmigrantes ilegales como de los españoles, que son los verdaderos refugiados. Hay 3 millones de españoles que están en países fuera de España porque aquí no han encontrado un empleo. Nosotros queremos hacer esa deportación masiva de africanos ilegales y traer masivamente a esos 3 millones de españoles que son cerebritos, que hemos financiado su educación, sus universidades, sus carreras, etcétera, que no son baratas, y que se pongan a trabajar en una economía española altamente enriquecida con, entre otras cosas, el sector industrial y productivo. Eso parte 1. Parte 2, esencial y absoluto, cambiar la ley electoral inmediatamente, le guste o no le guste a la oposición, para que el voto de todos los españoles valga lo mismo independientemente de dónde nazcan. No es asumible que el voto de un andaluz valga 3 partes menos que el de un aragonés. No es asumible tampoco, con los cálculos económicos, etcétera, que el vasco pague la mitad de IRPF, porcentualmente hablando, de lo que paga un español por su propia renta per cápita. ¿Por qué somos españoles de primera o españoles de tercera según donde nazcamos? Los territorios no tienen derechos, los derechos los tienen los ciudadanos. Los territorios no pueden ser poseedores de derecho ninguno, que es lo que dicen los catalanes separatistas o es lo que dicen los independentistas vascos. Eso es inaceptable. Es inaceptable que tenga más representación en el Congreso
el PNV con muchos menos votos que yo, es inaceptable que, por ejemplo, tú puedas decir y hacer todo lo contrario a lo que prometiste en tu campaña electoral y no haya ninguna repercusión ni ninguna herramienta del sistema para castigarte. Eso es inaceptable y eso es una de las cuestiones que haremos. Es inaceptable que todos los medios de comunicación de este país dependan de una licencia que pasa en el filtro del Consejo de Ministros. Y por lo tanto, o estás de acuerdo con el sistema de licencias del Consejo de Ministros o no tienes un medio de comunicación en España. Por eso quieren meter licencias a los creadores de contenidos digitales en España, para que los influencers tengan que estar registrados en las listas del gobierno y digan lo que tú digas. Y si tú haces un podcast, una parte tiene que ser de hablar de lo que diga el gobierno. Eso es inaceptable, como son inaceptables otras tantas cosas. Es inaceptable que yo le tenga que pagar el chaleco antibalas a mi hermano después de toda la unidad de Guardia Civil, porque la Guardia Civil no tiene recursos para darle un chaleco antibalas a todos sus guardias. Eso es inaceptable. Es inaceptable que los policías y los guardias tengan que estar peleándose constantemente para compartir datos de criminales porque tienen dos bases de datos completamente distintas, porque están politizados los cuerpos no, los altos cargos que son políticos y no miembros del cuerpo, y necesitan luchar por méritos. Si es que yo no quiero que la policía y la Guardia Civil peleen, yo quiero que juntos luchen contra el crimen, contra el asesino, el violador, el pickpocket que tenemos en todos los metros de este país. Yo haría estas cuestiones desde el maldito minuto uno. Además, con un rotulado que me han regalado muy gracioso con mi nombre, a lo Donald Trump, ¿sabes? Firmando las órdenes en grande para que se vea todo lo que firmamos. Y creo que es absolutamente posible hacerlo. Pero se necesita, entre otras cosas, que el pueblo español despierte y entienda que esto es absolutamente imposible. Si se pierde la esperanza, si se cae en el desánimo, si la única alternativa que ves es salir del país, o si sigues votando a gente que tú sabes, no ya porque hayan llegado al poder o no, sino porque han hecho en su vida, que no es otra cosa que vivir del sistema, que mamar de tus impuestos. Nunca verás al líder de un partido político con mi perfil, porque el perfil de un tío que no depende de la política, ¿cuántos conoces tú empresarios que se metieran en política ahora mismo? ¡Ninguno! ¿Quién se mete? Si se mete solo el pari que no se hace otra cosa. Yo soy llámalo una aberración, porque aberración en el sentido terminológico fiel una aberración que no es natural. Lo natural en política es que se metan parias. Yo me estoy metiendo en política porque quiero mirar a mis hijos el día de mañana, Dios quiera que los tenga, y poder decirles: tu padre hizo todo lo posible para que este país no fuera un zulo de mierda controlado por élites extranjeras que solo nos ven como ratas y esclavos. Y como yo no quiero vivir arrodillado, el tiempo que esté en España lo voy a estar peleando contra el sistema. Y todos aquellos que sintáis lo que yo siento dentro de mí, que sepáis cuál es el enemigo, que lo sabéis todos muy bien, y queréis unir fuerzas con generosidad, en mí vais a encontrar más que un político, vais a encontrar un hermano. Y lo digo de corazón. ¿Cómo imaginas España en 10 años si todo sale como tú quieres? Una España en la que ser valiente salga muy barato y ser cobarde salga carísimo. Una España en la que las cárceles sirvan para que la gente trabaje compensando a las víctimas y no en cárceles de lujo con piscinas y gimnasios. Una España de la que los jóvenes no quieran irse porque pueden desarrollar su plan de vida con una casa de calidad, pagársela entre 7 y 10 años, y que el mayor problema de un cuarentón sea dónde me compro la segunda residencia cerca de la playa. Quiero un país seguro, quiero una España libre y quiero una España respetada que atraiga inversión de todo el planeta, porque eso es lo que hemos sido siempre. España no ha sido, por una cuestión de azar, el mayor imperio global de la historia de la humanidad. España ha sido el mayor imperio de la historia de la humanidad porque en la sangre llevamos ser conquistadores, ser innovadores, ser valientes. Lo llevamos en la sangre. El único problema ha sido que los enemigos de este gran país se han dado cuenta de que la única forma que tenían de controlarnos era no enfrentando nuestros ejércitos, sino mermando la capacidad de conciencia del pueblo español. Y eso hay que combatirlo. Con generosidad, insisto, yo animo a todo el mundo que incluso piense diferente a mí en muchas cosas, que se una aunque sea para luchar contra el fraude electoral y para cambiar los cárteles informativos que hay en este país y la censura, para que sea un delito tipificado con prisión que un técnico de una red social te cierre tu cuenta según una orden judicial. Eso tendría que ser delito porque está atentando contra un principio fundamental que es el de la libertad de expresión.
Si a ti te cierran sin ninguna causa, te censuran, te shadowbanean tu red social, ese técnico tiene que ir a prisión. O es que pasan 4 años y no pasa nada porque es que el técnico, porque tú odio, ¿cómo que odio? Y no nos estamos organizando ni siquiera los creadores de contenido en protegernos. ¿Por qué estamos todos desperdigados? Es inaceptable si es nuestra propia supervivencia. Por eso yo animo y comparto tanto a Víctor, a Pedro Huerbaum, comparto a Rescue You, que tengo próximamente una entrevista con él, te comparto a ti, comparto todo. No es porque yo sienta que os ayudo, yo siento que solo puedo ser libre si vosotros lo sois. Y si vosotros dejáis de ser libres, el siguiente soy yo. Si vosotros desaparecéis, eso me perjudica a mí. No porque digáis lo mismo que yo, ni penséis lo mismo que yo, sino porque podéis hablar y pensar en libertad. Cuando vosotros dejéis de hacerlo, ¿quién va a ser el siguiente? Es egoísta que yo te ayude. Es egoísta que yo os ayude a todos. Voy a... ¿Eh? No sé si me he podido explicar. No, te has explicado perfectamente, Alvise. Voy a meter rápidamente. ¿Crees que el tema de la natalidad solo se arregla desde la libertad económica? ¿De verdad lo crees? No, en absoluto. Se arregla también desde muchas cosas que tú estás criticando, que es esa psique wokista de que tener un hijo es absurdo, o que es egoísta, o que es contra el planeta y la climatología. O sea, que harías propaganda estatal para incentivar la natalidad. Es que no es propaganda, o sea... Propaganda, bueno, sí, sería propaganda, pero yo creo que propaganda positiva y propaganda negativa. Es decir, igual que hay... Yo haría medidas económicas y culturales para que las mujeres que quieran tener hijos cada vez sean más y que puedan tenerlo a la máxima brevedad, porque eso es lo más importante. ¿De qué sirve cualquier otra política de seguridad si no hay españoles para contarlo, para disfrutarlo? Exacto, o sea, de que qué... me parece, la vida es lo más importante y la maternidad es lo más importante que puede haber. ¿Crees que cada persona debe tener... Yo ayer dije públicamente que yo no creía en la democracia ni en el sufragio universal. No creo en el sufragio universal. Considero que debería haber un sistema de puntuación con base a lo que aportas a la sociedad. Tu voto debería valer más o menos. ¿Estás dispuesto a defender a tu país en caso de un conflicto bélico? Tu voto vale más. ¿Tienes hijos? Tu voto vale más. Porque, evidentemente, déjame explicarte por qué. ¿Contribuyes masivamente al Estado? Tu voto vale más. ¿Por qué creo esto? Porque no puede ser que nos hayan convencido de que todos somos iguales. Perdona, no todos lo somos. Y una persona que no tiene hijos nunca va a mirar, y ahora mismo yo no los tengo, ojo, y esto sería en detrimento mío, pero una persona que no tiene hijos, ¿cómo va a votar con vistas a largo plazo? Antaño todo el mundo tenía hijos. La gente, los hombres íbamos a la guerra pensando en voy a ir a la guerra porque no sé qué país le voy a dejar a mi hijo como no gane este conflicto ideológico. Ahora, a día de hoy, no tenemos hijos, vivimos en el absoluto ahora, en un individualismo radical, y me parece que hay ciertos factores que dan mucho más soporte al voto. Yo entiendo tu opinión, ¿eh? La cuestión que a mí me preocupa ahí es que los sistemas de puntaje los decidiría la clase política y ahí abres una puerta muy peligrosa. Dicho lo cual... Estoy de acuerdo. Dicho lo cual, que es muy peligroso. Dicho lo cual, yo sí estoy de acuerdo, y lo he dicho públicamente, en paralizar temporalmente el voto a aquellas personas que durante un periodo largo de tiempo hayan estado subvencionadas. Única y exclusivamente para cortar de raíz todas las redes clientelares de los partidos políticos. Esto se aplica en algunos países del norte de Europa. Si tú estás históricamente subvencionado por un partido político, tu voto no debe contar, porque estamos secuestrando tu voluntad. Y la voluntad solo se puede hacer de forma libre. Si no, no es voluntad. Eres un siervo. Es lo único que yo a día de hoy pondría. Me sirve. No, pero hay que ver cómo salía ese puntaje, ¿eh? Porque yo también te digo que yo no entiendo que puedan votar personas que no son patriotas. De verdad que no me entra en la cabeza, porque tú estás votando por una nación a la cual votas por tu destrucción. Exacto, sí, o sea, impensable a lo largo de la historia de la humanidad que alguien vote en contra. O sea, tenemos auténticos judas dentro de nuestra nación que son capaces de verla arder, y me parece que evidentemente no le deberíamos de dar derecho a decidir el estado de una nación a personas que Hay la otros quieren... que dicen que según quién pague impuestos o no, según el También me parece... Aunque sea únicamente aquellos que no dependan económicamente de un partido político. Te vale. A mí me vale tu respuesta. Última pregunta, Luis. ¿Qué te haría sentir que tu proyecto ha fracasado? Mi proyecto fracasaría en el momento en el que he tomado una decisión no como un español libre, sino como un preso o un esclavo. O sea, yo siempre que he tenido dudas sobre qué hacer, me pasó, por ejemplo, con los 2 que me traicionaron en Europa, y no sabes qué hacer y estás un poco tenso en casa, en plan, me cago en la leche, traidores, a 800.000 españoles.
Yo antes de tomar una decisión siempre cierro los ojos y digo, ¿qué haría un hombre libre? Sin miedo, sin consecuencias, solo tu voluntad pura. ¿Qué harías? Y digo lo que haría mentalmente. Y luego lo hago. El día que no pueda hacer eso, sentiré que el proyecto que yo lidero fracasa. Me encanta la respuesta y perdona, pero era la penúltima pregunta. Cerramos con esto. ¿Ves viable hacer una macrocongregación de divulgadores sociales, pese a que haya diferencias entre nosotros? ¿Ves viable que en algún momento la reconciliación con, por ejemplo, Rubén Gisbert, con, por ejemplo, Roberto Vaquero, con los que no tenemos muchas cosas en común, pero que al final del día nuestro enemigo es uno y es el sistema? ¿Ves viable que todos nos unamos bajo un solo paraguas para acabar con este sistema? Yo digo lo mismo que le digo a todos los creadores de contenido, independientemente de que nos ataquen o no nos ataquen. Nosotros hemos creado un proyecto con casi 1 millón de votantes, con un éxito de afiliación histórica. Histórica me refiero a que hay partidos que necesitaron 6 años para tener la base de afiliación que hemos tenido nosotros en 4 meses. Con un proyecto tan masivo, histórico, que acabamos de llenar Vista Alegre y que estamos consiguiendo tan ya demostradamente, yo abro las puertas a que todo aquel que de verdad luche por aquello que estamos diciendo en esta entrevista, que es la libertad, tiene las puertas abiertas para que se sume como una persona más y nosotros velaremos por sus derechos y por sus libertades como ciudadanos. Digo lo mismo, por cierto, a los líderes de los que se autodenominan oposición, al señor Feijóo, al señor Abascal. Si hay un debate del Estado de la Nación, ¿por qué no hay un debate del Estado de la oposición? Debatamos, abramos, no, discutamos, si es que el enemigo es infinitamente mayor. Vosotros decís que no sois parte del sistema, etcétera y tal, que bueno, pues debatámoslo, discutámoslo aquí. Yo me abro a poder hablar con todos ellos. El señor Abascal me está haciendo a mí exactamente lo mismo de lo que se quejaba que le hacía el Partido Popular. ¿Tú estarías dispuesto a hacer un debate público? Me encantaría hacer un debate público con el señor Santiago Abascal Conde, con el señor Feijóo y con aquellos que se enfrentan en las próximas generales con una representación digna. Coño, Vox tiene una representación importante y creo por la inseguridad, etcétera, que ahora está un poco más reforzado. El señor Feijóo es el principal partido de la oposición de este país. Bueno. Yo he sacado más del 5% de votos en las elecciones europeas. ¿Por qué no tenemos un debate? En fin. Y gracias de verdad por esta oportunidad y esta entrevista, te lo agradezco mucho. Animo a estas personas a que vengan aquí, se sienten y discutan con Jota. Sí, mis preguntas van a ser bastante del estilo de las que te he hecho a ti. Pues ojalá se animen. Don Santiago Abascal, don Feijóo, Yolanda Díaz, Irene Montero, cariño, que te veo mucho ahí en Europa. No me metas otra denuncia por lo de cariño, que lo digo cariñosamente. Veniros todos aquí y hablamos. Irene, lo de Irene es increíble. Se está más preocupada haciéndonos a la machosfera discursos de odio. Alvise, un enorme placer haberte tenido. El placer es mío, de corazón. Vale. ¿Sí le quieres decir algo a la audiencia para terminar? ¿Cuánto se disfruta ser libre y no tener el carnet de un partido político en la boca que no te permita pronunciar? Ser libre siempre, no rindáis nunca. Y a ver si me decís una fundación que encuentre que quiera aceptar los 50 Ya euros. yo lo hablamos ahora, no lo voy a decir ahora públicamente, cuentas, ¿no? Pero increíble. Que no encuentro una, que es surrealista. Justicia poética. Justicia poética. Vale, ahora me informas. Una asociación que se encarga de velar y darles soporte a los menores tutelados que sufren agresiones sexuales. Y me parece bastante importante. Ahora fuera de cámara me cuentas detalles. Venga, te cuento detalles. Señores, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio de La Factoría.